Suscríbete a la Panterita. También hasta las 12. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Federico, buen día para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, el saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio? Bien, buen día para todos, bien, bien. Dani entró con una... Son media sonrisa. No, pero por lo que estábamos hablando en la preproducción. Sí, preocupa toda esta incertidumbre, todo este silencio. La información que manejamos es la que dimos en la radio, la que pusimos en las redes sociales, 1000 veces reproducida también confirmada. Lo que podemos decir es que averiguamos hace 15 minutos si había convocatoria. Miro para arriba porque estoy mirando el reloj, o miro ahí la pantalla, 11:30, y no hay todavía una convocatoria a reunión. Para ir con el tema, los mellizos pidieron oportunidad para el próximo combo. Le dijeron que no, que ya se debe cambiar esto ahora mismo. Estaba el tema de Libertad, de Daniel Garnero, de hacer hasta fin de año una cuestión que hablamos la otra vez. Dijimos, ¿por qué no nosotros, verdad? Si Brasil lo hace, una dirección paralela. Compartida. Sí. Entre Libertad y el tramo que queda hasta fin de año y la selección nacional. Yo exageraba inclusive esa idea diciéndole, decir que son dos, pero yo decía, si había 3 combos es darle uno al DT de Olimpia, a uno al de Libertad y otro para el manager de Cerro. Y más que nada, o sea, el concepto compartido, claro, porque no se puede ignorar de que es un puesto que genera un desgaste importante y después que te puedes quedar medio mal parado y ¿cómo volvés? Si es que dejaste todo. Y no solamente eso, sino que si bien yo Libertad... puse el ejemplo de Gavilán. ¿Se acuerdan cuando dije él estaba como un empleado fijo, y ahora está, si sale, no es que, bueno, voy a volver a ver, porque yo siempre recuerdo que Flamengo ofreció a la APF, cuando Paraguay ya estaba clasificado para el Mundial en el 98, esos 3 meses antes del Mundial, que sea técnico Carpegiani de Flamengo. Sí. Carpegiani quiso, pero la APF le dijo que no. Sí. Creo que Ben Goran hizo Lazio Inglaterra. Me parece que fue un caso muy llamativo en aquel momento. Y yo te conté que Alemania quería hacerle a Klopp con lo de Liverpool. Claro. Llegó un momento traumático también en la selección de Portugal, y justo Mourinho estaba en el Real Madrid y le pidió a la Federación de Portugal para ir. Él quiso ir y... no lo dejó el Real. Florentino Pérez le dijo, no, eso no vas a hacer, le dijo. Entonces... ahí se frustró esa posibilidad dentro de los ejemplos, y más todavía este ejemplo con respecto a lo de Diniz en Brasil y lo de Garnero. Me parece que hay una leve ventaja, inclusive a favor del argentino que dirige a Libertad, porque él ya fue campeón de la Apertura. No digo que Libertad no quiera ser campeón, pero al tener ya esa posibilidad de ser campeón, de tener apuntada ya la Copa Libertadores del año que viene, de alguna u otra manera le puede dar esa tranquilidad de ese lado, ¿verdad? A Libertad para ceder a su técnico. A mi modo de ver, si es plazo temporal, perfecto, si ya hasta fin de año. Ahora, si es largo plazo, toda la eliminatoria, me parece que no. No, creo que sea así. No, claro, por eso. Por esa diferencia de las otras muestras que ustedes están citando, es realizable desde mi punto de vista, porque es 2 o 3 meses, ¿verdad? Son 4 partidos. 4 partidos. 2 convocatorias. Además, 3 entrenamientos antes de cada partido. Con suerte 3. Claro, mira las cosas a veces del fútbol. La diferencia va a ser que justo para este año la PF decidió no parar el torneo en medio de la fecha FIFA. Viste que antes siempre paramos y ¿para qué paramos si acá no hay ningún jugador? O sea, coloco nomás con el ejemplo de Brasil. O sea, Brasil para durante la fecha FIFA, no hay. Hablando de eso, cuando se hablan de cómo no juegan, ayer Villasanti jugó todo el partido, Eso no hacía antes Brasil, No, antes, claro. Yo me acuerdo que uno de los pocos que tenía fútbol en medio de... era Brasil. Pero vos, Pero vos sabés que le encuentran la vuelta nomás, porque el martes era fecha FIFA y el miércoles ya estaban jugando. Por eso yo citaba lo de Villasanti. Villasanti jugó todo el partido contra Venezuela. 2 días después, ayer jugó todo el partido en Braganza. O sea, para decir esto de cuando un jugador está... Y mira que Villasanti se corrió en los 2 partidos del combo. Pero Inter jugó hoy es viernes, jugó el miércoles. Por eso Inter San Paulo. Ayer estaba jugando Cruzeiro, también. En Argentina también se jugó martes. Sí, por eso. Allí Independiente ganó su 3er partido con Carlos Tevez, para que vean cómo los cambios sirven muchas veces. Y ayer hubo ahí algunos piropos. ¿Y no tuviste confianza, Federico? Tevez, por Apache. Y con estos jugadores, hermano, pero... pero volviendo a lo que ustedes planteaban, o sea... yo entiendo desde los dos lados, porque desde la APF tampoco van a poder sacar la bandera de decir, supongamos Garnero,
con el profe nosotros vamos a llegar porque vas a quedar muy en evidencia. Che, pero hasta hace 10 días Guillermo era tu capitán. Nos vamos Y era todos juntos. nos vamos todos juntos y todo eso. O sea, es como que también quieren decir, ahora necesitamos algo de emergencia. Y de Libertad también van a decir, Yo estaba diciendo esta mañana, pensar que hace una semana estábamos analizando los tiros en el palo, el gran primer tiempo ante Perú, sin sospechar que se podía venir lo que se vino, ¿verdad? Porque si tenemos que hacer, vamos a indultar, a arrancar de cero, poner que sea Garnero. Yo creo que es Garnero. No me imagino que no lo sea. Y Figueiredo, Diego Ibar, que no estaba en el país. Sí, él es el que está ausente. Está ausente. Está Figueiredo, están el resto. Enrique Sánchez. Pero creo que Figueiredo y Diego Ibar son de selección, ¿verdad? Sí, me parece. Pero Enrique Sánchez tipo es confidente de Claro. Y digo siempre nomás respecto al tema de la... O sea, no hay votación, el fallo es unánime. Sí. Ya hablamos del malestar de Perú. Lo que digo nomás como un ejercicio, porque los muchachos dicen, también dice Johnny, y acá también dicen, no, pero Diniz pone 11 que juegan solo y ya sé, no estamos hablando que vamos a ser Brasil, no. Estamos hablando de cómo se puede por 2 meses compatibilizar 2 meses un cargo de entrenador que lo dijo Bielsa la otra vez. Cuando todos dijeron, al estilo Bielsa, no. Acá esto no fue mío, imposible que trabajo de campo es 3 veces por la eliminatoria, 3 veces por combo. No entrenamiento le dé lo que mostraron los muchachos. Además, si es Garnero Federico, ya tiene un preconocimiento acabado, exagerando, capaz hasta él no va a tener necesidad de revisar todos los videos, porque estoy seguro que él habrá visto todos los partidos de eliminatoria, inclusive de amistoso de Paraguay, y sin saber que en el futuro probablemente iba a ser nominado, él hasta te puedo asegurar que ha de tener como cualquier entrenador del medio, alguna reflexión, inclusive alguna conclusión de lo que es nuestra realidad y cuántos jugadores pasaron los seleccionables por la mano de Garnero. Y él va a saber, ¿no es cierto?, cuál es la actualidad de nuestros jugadores a nivel internacional. No creo que mucho en ese sentido ahora, pero... Y a ver, Enzo seguramente va a ser seleccionado. Pero vayamos a Gómez, Roca... Claro, no. Yo iba al tema... pero Enciso no, pero yo iba al tema... ahora. ¿Quiénes que nos tuvieron van a tener que estar? Puedo decir que Escobar... No sé si Escobar... Yo no sé en qué momento... Yo admito que no veo el fútbol mexicano. La otra vez un oyente me dijo que Morales está en el banco de Toluca. Y probemos. ¿Verdad? O de Cruz Azul, perdón, de Cruz Azul. Probemos. ¿Qué está Morales Toluca. Adam Vareiro y Tony. Supongo que Adam Vareiro tiene que estar. Algún jugador local va a tener chance, principalmente más chance va a tener. Ya pongo un ejemplo, Tito Villalba, por ejemplo. Claro. Matías Espinosa. De hecho, Tito fue jugador de selección. Y por eso. Yo creo que Garnero va a preguntar... Espinosa, Campuzano. No, y Garnero va a preguntar, Tony, ¿cuál es la situación de Tony Sanabria? Adam Vareiro. El propio Escobar. Escobar, citaste, o sea, no sé si Coyote por ahí, pero hay varios de Garnero. Enzo va a venir seguramente, porque él no vino porque se estaba acomodando al... Parece que va a jugar titular este fin de semana, ¿eh? Parece, contra Liverpool. Enzo. Matías Segovia yo creo que puede ser también, para un momento dado de complicación a nivel local, para desequilibrarte. Por eso, yo no creo que se toque demasiado, porque el famoso el grupo está. Y el que venga, que viene con el rótulo temporal, provisorio, hasta nuevo aviso. No sé si va a poder decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a traer 7, 8 nombres nuevos y vamos a borrar... ¿Quién es el que viene de forma temporal? ¿Y a la selección? ¿Pero quién? ¿El jugador? Garnero. ¿Pero cómo que temporal? Y bueno, todo es temporal ahora, pero... Claro. Se supone que ya espero terminar la eliminatoria. Termina noviembre y revisable otra vez. Claro, no, ¿cómo que va así? Y bueno, pero... hace una joda. Pero el Garnero hasta noviembre y después se revisa otra vez. Pero por lo menos pensemos bien, vamos a firmarle un contrato por lo menos a final de eliminatorio, si no pues ya es, ¿sabes qué? Perfecto. Todo ya es una fecha y se va. Pero hay que revisar. Va a hacer las cosas con convicción. No entender, Ariel, ¿sabes de qué punto de vista? Pero vos estás hablando en serio. ¿En serio o no? Recién hicimos el ejercicio con Federico. Ayer cuando él informaba, no se había cumplido una semana del debut. Olvídate los palos. Él jugó el jueves a las 18:30. Sí. El jueves a las
13:30 para poner un número, ya se lo sacó. Y O sí, sea, es vos me decís, pero hace 2 años vos sabés 17 lo que- partidos dirigidos No, ya. bueno, Es pero diferente el escenario. yo creo que el tema de fin de año es libertad. Por eso, a eso es lo Y que yo después apunto. ya queda exclusivamente en la No, PF. lógico, no, pero eso es lo que yo no Depende- temporal para la selección. Dependiendo de los resultados. No, yo digo el tema contrato. No, y si ¿eh? pierde No, todos no, los no, partidos. yo te digo con la PF. Pero Ah, no, no, si por eso ahí con los sí. 4 partidos le van mal, Eso sí, olvídate. eso Bueno, sí. cualquier No, claro. olvídate. Pero yo pues como APF tengo que pensar final de eliminatoria. Eso sí, a favor tengo que de... pensar Espera, con sí. convicción, tengo que estar convencido con lo que del dice trabajo Da- Y que por con lo eso que- le hicieron el contrato que le hicieron a Con lo que Guillermo. dice Dani, a favor de Garnero. Tiene que ser un desastre sus 4 partidos. Sí. Un desastre, ¿verdad? Sí. A favor de Garnero. Pero el Qué tema es... desastre, hacer 1 de 6 en cada combo. Y también. Y sí, con Bolivia empatado. Bueno, eso no está Chile, bien, ¿verdad? Colombia lo mismo. Porque Y sí, si no, otra ahí es mal. peor, ¿verdad? Por O sea, eso más si no va difícil todo todavía. Garnero. Chile- Muchachos, paremos con los técnicos. Vamos a hacer ya, muchachos, por otro lado está el tema. Porque... No, un momentito, pero para aclarar nomás que el tema de Garnero va a ser el fin de año hasta con libertad. Con libertad. Y ahí revisas la situación. No, ¿verdad? tiene un contrato más amplio, él no va a No, firmar por 4 revisar con la meses. APF no. Salvo No, como no. es un desastre de 20-0, pierde todos Y los por partidos. eso. No, y tenemos- claro. pero- Pero estamos ya, a ver, la otra vez yo no me acuerdo, ¿quién lo echó tan rápido al... Chile echó muy rápido al colombiano, ¿verdad? Arruda. A Rueda, no. Arrueda, creo que le aguantó un poquito Sí, más. sí, pero tuvo mucho, él entró mal ya en la previa y me parece que poco partido tuvo en la eliminatoria y ya lo echaron. Puede ser. Sí. Yo lo que le digo a Ariel, te recuerdo nomás que con la presidencia de Robert Harrison no se cumplió ningún contrato. Vos podés firmarle 10 años también. Pero yo lo que Pero te hasta digo es fin de que... año nomás, eso es lo que me asusta a mí. Es que Por ejemplo, si tenemos veremos este combo- temporal. Todo es temporal, es cierto, en el fútbol. Me ¿verdad? Todo es extraña desechable. Ariel. O sea, todos queremos un proceso, todos queremos estabilidad. Y estamos hablando de que un técnico se acaba de ir en menos de una semana del inicio de las eliminatorias. Entonces, a Berizzo le hicieron un contrato largo. Guillermo, cuando viene para debutar contra Chile en aquella famosa conferencia, le hicieron contrato. ¿Por qué no le hicieron hasta finalizar? Y es la famoso, revisamos si entramos aunque sea repechaje. No, le hicieron hasta la Copa América del 24. 3 años de contrato le hicieron. O sea, todo bien. Se lo presenta y puede decirle, este va a ser nuestro técnico para el Mundial, Pero pero, 2 meses de en contrato, el ni verdad, fútbol de demasiado selección... 2 meses de contrato con demasiado cash y ahí ya va a ser. No, Es ya que sé, no va a ser es que 2 no meses va a de ser. contrato. Yo lo que te digo es que le pueden hacer, se puede anunciar otra vez ahí en el carnet, No, vamos a hacer un no, contrato de sabemos, 5 eso años. sí, sabemos, pero claro. lo que te quiero Yo sé decir que- es que el propio profesional sabe que el puesto de una selección y acaba de, entre comillas, sufrirlo Guillermo. Porque en Ciudad del Este, más allá de la enorme frustración, no pasaba por la Mira- cabeza de mira nadie que, que- él se jugaba el puesto. Claro, pero esto es así. Mira que Brasil, antes de ser campeón del mundo, para el 2002, tuvo 5 técnicos en la eliminatoria. Sí. Arrancó con Vanderlei, hubo alguno que duró, después vino Emerson Leao. Leao inclusive dirigió, hubo sí. uno que era muy malo y duró 2 partidos. Y después aparece Felipao. Argentina con Messi y compañía para ir a Rusia 2018. También arrancó con el Tata Martino, vino el Patón Bausa, que siempre dice que el partido que compitió contra él fue el de Córdoba contra Paraguay, que haber perdido ese partido fue prácticamente estar afuera. Y después terminó Sampaoli. O sea, también acostumbran los equipos a hacer cambios de seleccionadores. Todos habrán firmado por 2 años como mínimo. Y se fueron. Ayer cuando poníamos la noticia de Barros Quiloto, por ejemplo, había sido que ahora en Perú todo está contra Reynoso. Vos sabés que... porque vos ves la reacción... Jugadores contra periodistas también. sí, vos ves la reacción a tu tweet y era de Perú y de Chile. Y Chile decía, y nosotros todavía aguantando a Berizzo. Y Perú decía, no creo que Oblitas lo eche a Reynoso todavía. Oblitas había sido que ahora una especie de... Pero, Con poder. Con poder. Gerente Sí. deportivo. Sí. Y están re mal con... al fin y al cabo Perú también un punto que para ellos fue muy Acá, consagratorio, a ¿sí? lo que preguntaba lo de Rueda. Rueda dirigió 27 partidos con Chile. Sí. Pero es un caso dentro de todos con cierta similitud, porque a Rueda lo sacan después de 4 fechas. Por eso. Pero- él ya llegó desgastado. Claro, a esas tipo 4 Guillermo, fechas, igual que Guillermo. porque él dirigió toda la Copa América de Brasil, la del 2019. O sea, dirigió 27 partidos, o sea, dirigió más que Guillermo.
Pero bueno, el famoso no, parece que no anda y el famoso lo tenemos que sacar ahora y meter el cambiazo que a ellos, por ejemplo, no le funcionó. Yo le decía... Rueda, claro, porque ellos... ¿A quién buscaban después? Acá me dice, sí, el que yo no recordé de Brasil que duró 2 partidos, así que era muy malo, fue Candiño. Candiño apareció y perdió Montevideo, me acuerdo, un partido contra Uruguay y lo echaron de vuelta, 2 partidos, afuera. Sí. Y no, yo lo que le decía a Ariel nomás es que, más con el 6.5, pero te firmo que van a haber selecciones tipo la gran Uruguay con Alonso. Van a haber selecciones que van a clasificar con 2, 3 técnicos. Porque va a ser muy apetecible allá. Si ya pasa ahora en la fecha 2 en Paraguay y va a pasar en Chile, va a pasar allá por la fecha 14, 15, todos van a hacer su cálculo y van a decir, si no se cambia ahora no se puede, y ganas 2 partidos y ya entras. O sea, ese enfoque nomás. Por eso también creo que especialmente los del medio local quieren tener esa estabilidad, pero uno sabe que el fútbol de selección, 2 resultados malos y te sacan. Aquí ya está hablando de un día de práctica con la gente local, que estaría dentro del proyecto que se está haciendo rápidamente, ¿verdad? El lunes o martes, de práctica con la selección local, que a ver, puede ser, a ver. Me viene a la cabeza lo que va a decir el actual técnico de Olimpia. Siempre así, esa era mi idea y nunca me dieron pelota. No se le dio nunca esa. Y quería... Chiqui Arce hizo en el primer ciclo. Sí, para el Brasil. Muy entusiasmado con eso. Y Guaraní estaba peleando el campeonato. Y Guaraní tenía a Darío Campo, nacionalizado, a Cabral y otro jugador más. Cabral en su mejor momento. Y los 3 se enfermaban del estómago. Había un partido clave contra Sol de América en Villarriza. Ocampo inclusive los 3 se enfermaban del estómago. Tuvo que hacer una pequeña una maniobra más de documentación, ¿verdad? Para que se le crea. No, digo porque él era argentino y tipo coronel también. Pero rápido. los 3 Fabios se enfermaron del estómago. Y llegó la oportunidad de Ocampo y fueron no a se fue. Sol de América a jugar y jugaron. Y a partir de ahí se declaró todos los clubes ya comenzaron a hacer lo mismo, pero acá supongo que ahora pues está más alineados los clubes, la mayoría por el tema del dinero que reciben, ¿verdad? Igual que los clubes que participan en la Copa con la Comebol. Cuando hay plata bien que te llega, calladito nomás. Y en esa época había un claro distanciamiento entre quien era el director de selecciones, que era Alejandro Domínguez, y el técnico, que era Francisco Arce. O sea, había una guerra tácita. Claro. Entonces, o sea, ese tema del apoyo, y bueno, que detonó en aquel tristísimo partido en La Paz contra Bolivia, que además tuvo el tema de la aclimatación, la pausa del paró el torneo. campeonato un mes. No, pero por eso. Un mes. Pero ahora, o sea, yo creo que el contexto, al ser de emergencia, se van a tirar todas las ideas, y yo creo que de la PF también, porque en esto tiene demasiado que ver la reacción de la opinión pública. Porque primero era, cuando vos decís el tema de que hasta le pidieron, Guillermo mismo hubiese encarado de otra forma el combo. O sea, me pongo un poco del lado de Barro Esqueloto y decir, che, si yo sabía que yo me jugaba el puesto en este combo, capaz iba a ser más ofensivo. Yo pensé que esto era... Totalmente de acuerdo. O sea, es como, por eso es como que, che, era juntar los granos de maíz de a poco, ¿verdad? Claro. Porque era una carrera larga. ¿Y sabes qué? Si él sabía que era una situación límite, salía a ganar a Perú como... y es lo que pasa en la vida misma, ¿verdad? Más allá que ahora es Judacay... claro, como dice Fabio, en la vida misma, el momento es hoy. Pero Fabio, pero ¿sabes qué, Fabio? Me imagino desde la calentura, porque ahora es Judacay, ¿verdad? Guillermo Arrasqueloto, es lo más fácil pegarle. Pero me imagino también la calentura, espera. ¿Cómo era la expresión tuya, Federico? El de los granitos, el de los granos. Sí, claro. Che, esto acordamos, Presi. Agarra todo. Justo. Y bueno, pero... No, voy nomás que... y ahora... por eso voy al tema de que la opinión pública hizo... ¿Cuántas veces la dirigencia primero pensó? Che, hay que cambiar. Y todo, vos sabés que yo ¿eh? no le pego tanto, o sea, es más, pero entiendo su salida. Primero por los resultados. Segundo por... me parece que el ambiente otra vez más hizo que se dé esto. Se está iniciando un ciclo comercialmente muy importante, que urge un cambio. Cuando hablo de esto es entrar a un auspiciante con mucho dinero,
con el eslogan como diciendo es el nuevo inicio, el nuevo camino, y el martes después de Venezuela parecía lo que vivimos ya en las últimas 3 eliminatorias, pero nada más que en la segunda fecha, o sea, el hartazgo, ¿verdad? Claro. Entonces imperaba un cambio, se imponía un cambio. Creo que los metidos son gente de fútbol y van a entender esto, de hecho, me parece, pero tampoco van a renunciar a un centavo, no van a renunciar a un centavo, no lo hicieron con Los Ángeles Galaxy, menos con Boca, entonces no van a renunciar. Hasta ayer seguían como candidatos en Racing, por ejemplo. Y ayer apareció, antes que se sepa la noticia que ya no iban a dirigir a Paraguay, apareció el Racing Avellaneda, que Gago está ahí pisando también tierra blanda, ¿verdad? Pero ese es el punto. Está el silencio que precede a toda cuestión de nominación. Acá hay Hugo Hiddink también sigue Rusia y Chelsea. Compartido. Ahí. Sí. Colombia 2014 cambió 3 veces de técnico, arrancó Bolillo, quedó Leonel y después agarró Peckerman. Sí, no. Lo hacen todos. Y era una época donde iban 4.5. Con 6.5, yo te digo, allá es el tercer año. Y más con el presente que dejó Uruguay con Diego Alonso. Van a haber cambios, pero por doquier en materia de selección. Tipo intermedia. Y sí, la idea Claro. es, hay que ir como sea. Y ¿Vos crees que si Batista, suponés, si le ganábamos a Venezuela, yo no sé si seguía Batista en Venezuela? 0 puntos. Sí, pues, ¿Hasta sí, cuándo sí. ha Gustavo Costa? Ya que por ejemplo? vos Sí. hablabas de la reacción que tuvo tu publicación ahí de la gente de Perú. De Chile y Perú, sí. Yo decía, el tema de los peruanos son tremendos en el siguiente sentido. Viste que el gol lo hace Marquinhos y Ruidía, y el técnico sale y le preguntan, una pregunta lógica, le dice, ¿por qué cambiaron de marca? Porque Paolo Guerrero es el que siempre está en el primer palo. Y Ruidía ya viene como con una etiqueta, parece que es un preferido, ¿no? Y el técnico dice, y lo pusimos ahí como lo hace en su club. O sea que al día siguiente, un periodista peruano va a la conferencia de Seattle y le pide disculpas a ¿Le los... enviaron? No, le Sí, pide, claro. no sé si es alguien que está luego allí, o pero Seguramente. le pide disculpas a los otros colegas diciendo... No, pues digo, Sí. el tipo estaba ahí y le dice, Claro, y le dice- anda a ver si es cierto algo. Claro, sí. y le dice al técnico, y como que el técnico parece que sabía que le dice, perdona a los colegas americanos, ¿verdad? Si ya hicieron todas las preguntas sobre el partido. Ayer, y el técnico de la selección dijo, y el técnico de Seattle le dice, acá nunca, él se puso en el primer palo a defender una pelota parada. Y en esa misma pregunta, Tapia, que fue la figura, es más, Tapia ya jugó luego como central contra Brasil, que en el segundo tiempo acá fue una de las figuras junto a Gallese. Y él se ríe, ¿verdad?, de la pregunta. Y después en el tweet, o sea, mira que en el Twitter el tipo respondió diciéndole estas preguntas malintencionadas y tendenciosas de estos periodistas. Y voy a decir, espera, ellos estuvieron a 1 minuto de hacer 2 de 6. Justo te iba a decir Y eso. nosotros que, por eso, el tema de la selección, Con toda la sacar diversidad Argentina acá. y Brasil, Salió que están vivo de mil acá. amores, ¿verdad? Mm. Después el resto es una carnicería en ese sentido. Pero por eso, yo creo que el contexto es de emergencia, por eso se habla de lo de la selección local. Por eso decía, me imagino a Chiqui, ¿viste cuando se le planteó el tema de los fisiólogos? Yo cuando quise traer acá ya me trancaron de acá para allá. Pero el tema es ver un poco lo que se puede hacer. Y a lo que vos decías, por eso tanto hincapié hicimos, que no era un combo más. Era... renacerlo, le hicieron el branding de la albirroja, el nuevo nombre, además de los acuerdos comerciales, y haber encarado esta forma. Por eso quiero entender que cuando vos decías, le pidieron para, como decir, bueno, déjenme una para demostrar lo que yo hago en situación extrema, porque repito, él encaró como si fuese, o sea, como si realmente era la fecha 1 y 2 de un torneo de 18 fechas, pero nunca sopesó de que en el fútbol de selección, y más siendo un hombre de Demasiado fútbol. granos ya se cayeron anteriormente. Claro, Entonces por se eso. suma con los otros granos Es lo y- mismo que pasó es lo mismo que pasó con Arce, ¿verdad? Él arranca el torneo de apertura ya condicionado por lo que pasó el año pasado y un par de hasta ganando el Charro, imagínate. Porque ya traía por una carga. Cuando trae una carga, sí, el Cerro. Desde la dirigencia hubo también Claro. mensajes con la llegada de... Bueno, cuando vos traes una carga y arrancás -5, arrancás tipo Ecuador, no jugaste pero arrancás -3, pero acá en lugar de sumar, el -3 se convierte en -6, -9.
Y eso le pasó a los mellizos en 2 partidos. Vos sabés cuando vos decías, yo decía, Sí. Crampo, claro, el Arce de Cerro, porque el Arce de Olimpia es como el Guillermo de la primera época. Sí. Es como que en Olimpia, no, si Aguirre y el plantel lo ya medio dilapidaron más allá Vos que... sabés que en Olimpia Dani le están ahí. pasó a Almeida, uno de los tantos ciclos de Almeida. Sí. Él hace un mal clausura, arranca ya condicionado en la apertura del año siguiente, 4 fechas duró. ¿Cierto? Un empate, una derrota, no, 2 empates, una derrota y una victoria. Y acordate- Y eso ya lo condicionó y Y acordate cómo empezó esa primera fecha contra Carapeguá de la Apertura 2013, que fue un torneo muy malo, pero todavía estaba el agradecimiento por la Libertadores. Llenaron el Defensores y eso ocurre, o sea, de detectar los inicios de los procesos. Por eso en ese caso de Barros Esqueloto uno lamenta, porque a él le tocó la parte final del proceso anterior, donde nadie tenía expectativas, más allá de que había una chance matemática. Después le tocó una fecha, o sea, unas fechas FIFA donde se movió la APF para conseguirle amistosos contra equipos buenos como Marruecos, Japón, Corea. Y después se vino la etapa de el amistoso. El amistoso, Claro. digo, porque era uno solo cuando tenías la posibilidad de jugar 2, porque el técnico decía, no, yo quiero trabajar con ellos una semana por lo menos para que se vea mi sello. Y cosa que fue No, también... por eso, fíjate, tú, fue en su contra también. analizando más, Fabio, los tipos de amistosos que tuvimos. Tuvimos, bueno, algunos que tipo de Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Pero, repito, tuvimos contra mundialistas como Japón, Corea, Marruecos. Todito, mínimo, octavos finalistas de Qatar. sí. Después, vamos a jugar contra los rivales directos. Jugamos contra Colombia, Perú, Chile. Después, hay mala onda porque... Y vamos a jugar uno así de sparring contra Nicaragua, Día del Padre. Vamos a bajar... O sea, Vamos a también hacer- entiendo de la vamos- APF, si, che, vamos te a hacer dimos una todo. fiesta. Claro, Sí. te dimos todo che, los otros, profe, los otros están jugando, aunque sea con Siria, con Afganistán, con Turkmenistán. ¿Qué esto de jugar uno nomás? No, pues yo quiero tener el grupo y ustedes vieron, se juega mal, o sea, se espera un partido, hay una mala onda. ¿Para qué vamos a hacer esto? Y arrancamos el proceso y venimos con Yo esto. creo que eso que están mencionando también aporta mucho al mal humor, a la decisión de sacarlo, ¿verdad? Porque es cierto, se le dio todo. Sí. No se le preguntó por qué un segundo partido no. Porque después si dice el equipo todavía le falta práctica de rodaje, bueno, o sea, tuviste la posibilidad de hacer partidos, ¿verdad? Bueno, acá dice un oyente, viendo ayer a Villasanti jugar después de haber estado con la selección 48 horas antes, te da la idea del por qué está como está actualmente. Mucho mejoró. Recuerdo saber que mucho se le criticó a los jugadores de Olimpia después de haber perdido con Flamengo, creo que fue 2001, los jugadores ya estaban con permiso, mientras que los de Flamengo ya estaban en el gimnasio, para tener en cuenta el detalle. Bueno, eso es lindo, eso es lo lindo que le está pasando a Villasanti, la competencia de Brasil que recién estábamos hablando, ellos jugar eliminatoria, pero el miércoles quien puede jugar ya, Por vota algo para jugar y bueno, entrás. Por algo Fiorentina lo buscó, Y hoy juega Palmeiras, te cuidé, Gustavo va a ser el capitán. Seguro, Voy nomás al seguramente. tema del ritmo, porque yo ayer, porque a ver, tampoco ya era la exageración, ese partido que Inter jugó con San Pablo, no jugó ni Rocher ni Ener Valencia, ¿verdad? Que estuvieron allí también el mismo día, pero valorable lo de Villasanti, porque jugó todo el partido, ¿verdad? Más allá de lo que fue el resultado final, pero allí donde uno va a ver, ya hoy es viernes, ya hay que presentar la lista de reservados. Yo creo que o sea, va a ser la misma lista con la convocatoria de los flamantes ausentes. Y si es Garnero va a tener su libertad, ya que al ser plano local tenés más tiempo de convocar a jugadores que él diga, no solamente libertad, capaz diga, a mí me gustó fulano, Claro. a mí me gustó Claro, Mengano, de tal equipo, de Olimpia, de Cerro, de Guaraní, de Nacional, para darle también un toque propio, un sello propio para el siguiente Y los últimos tiempos, o las últimas temporadas, o estos 6 últimos meses de Garnero, o año incluido, podemos decir que también se ha acomodado a ciertas cuestiones que tienen que ver con una política de libertad, que era de ya no hacer, si bien tenía un plantelazo, ya no hacer fichajes rimbombantes, ¿verdad? O sea, que llegue otro Tacuara, por dar un nombre, sino que acomodarse y darle oportunidad a jugadores que, por ejemplo, estaban en Tacuara, el caso Jiménez, hasta el mismo Lucas Sanabria, Campuzano, que llegó tapado, terminó siendo un jugador importante de también. Tacuara para también Garnero. era. Ahí ya jugó Campuzano. Sí, también. Gran parte. Entonces, a su favor tenemos eso, que es un técnico que sabe sacarle rendimiento a los jugadores. Igual, ya está fijo este tema del fixture.
mixto y lo que FIFA obliga, ¿verdad? Pero no va a faltar el que diga, ¿se acuerdan que mira que él ha tenido sus partidos allí en la cancha de Cerro, ¿verdad? Pero siempre dijo, no, acá la mejor cancha es la olla, ¿verdad? El tema del césped. Sí. Ustedes siempre dicen que yo me quejo de todo, que yo no aprecio nada. ¿Y a cuándo fue? El último partido, donde le dijo a los muchachos, no se juegan nunca ustedes, Digan qué le pareció el penal de Cerro. Sabes que de entrada dice que, viste que no simpatizaba mucho Garnero a la APF, me contaron. Justamente Sí. por eso, por el tema de las críticas, arbitraje y a la organización, la dirigencia. Campo de juego, Pero bueno, la APF organización no está para, la APF está para y compañía. indultarle al propio demonio ahora mismo. No, claro, aparte no era una crítica a la administración, que son más sensibles, tema número. No, se metía con los futbolísticos. Está Juan Alberto Acosta. Tanto tiempo. Juan Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Alberto. Hola Federico, buenas tardes. ¿Cómo están? Hace tanto tiempo que no... ¿Verdad? ¿Cómo está Juan Alberto? ¿Bien? Todo bien, tranquilo. ¿Cómo se ve de afuera, después de tanto tiempo, haber estado adentro, Juan Alberto? Y se ve con mucha tranquilidad. Hay un peso que se saca uno encima, ¿verdad? Pero siempre está el fanatismo, ¿verdad? La pasión que uno siente por su club, y también eso no se puede evitar. Primero, antes de llevarte a la selección, ¿cómo está viendo al aborigen, a Guaraní? ¿Se está tratando de rearmar? ¿Hay un partido importante el domingo? ¿Cómo está viendo? Un partido muy importante. Hay que acompañar un nuevo cuerpo técnico. Lo he visto mejor parado cuando jugamos contra Resistencia. No pude ver el siguiente partido, ¿verdad? He visto cosas interesantes, así que es cuestión de tiempo seguramente con este cuerpo técnico. Ariel, saludale a Juan Alberto. A mi amigo que a veces me pega, pero no llamo bien siempre. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? Que Dios te pegó con el corazón, Ariel. No, vos hagas un par de videos que se viralizaron de peligro de gol, presidente, ya que recorrieron. Pero bueno, ¿y cómo ves a Guaraní, presidente? ¿Tiene con qué puede terminar mejor el campeonato? ¿Lo ves en un puesto internacional? ¿Lo ves en la Copa Libertadores, por ejemplo? Y no le veo afuera a Guaraní de estar acostumbrado a casi 14 años de estar todos los años en instancias internacionales. No le veo afuera. Hay plantel. Este cuerpo técnico, como repito, he visto cosas buenas la vez pasada, ¿verdad? El plantel mejor parado. A lo mejor no es un parámetro muy alto con ese primer partido, pero yo creo que hay que darle tiempo y acompañar. ¿Tu vida dirigencial terminó, Juan Alberto? Terminó, sí señor. Ahora nuevamente un hincha más en las canchas. Ya. Juan Alberto, ¿cómo ve el tema selección? Y está pesado. Mira, si van a, no sé qué decisión toma la APF, pero si van a cambiar técnico y traer un técnico nuevo, yo, mira que ya recomendé una vez, volví a recomendar hace un tiempito, y para mí sería lo ideal Diego Alonso. Diego Alonso. Sí, señor. Presidente, te saluda Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio, todo bien, gracias. Bien, presidente, ¿por qué crees que Diego Alonso sí también lo conoces a Garnero? Porque inmediatamente cuando te sacan Chiquiarzo, entre comillas te había pedido Robert Harrison para que vaya a la selección, te jugaste por Garnero. ¿Lo ves mejor a Alonso que a Garnero, que hace tiempo está en el país, ha ganado muchos títulos a nivel local también aquí? No, Garnero es un buen técnico, lo está demostrando con todos los títulos que está consiguiendo, ¿verdad? Pero también yo conozco el trabajo de Diego Alonso, ¿verdad? Sé cómo es, sé lo motivador también, aparte del trabajo que tiene, y ya tiene experiencia. Mira que él agarró Uruguay estando debajo nuestro en la eliminatoria anterior. En 3 partidos lo clasificó y nosotros quedamos afuera. Entonces él tiene que tener una experiencia, ¿verdad? Le veo ideal en este momento, y yo creo que él uno de los candidatos que nos puede llevar al Mundial.
Bueno, y si acá pregunta por qué se piensa solo en extranjero. Y bueno, paraguayo difícil, Juan Alberto. Y lo difícil es, tenemos todavía un cierto tiempo de proceso con los técnicos paraguayos para este tipo de emprendimiento. No quiero que me tomen a mal. No te van a tomar. Hay que, no, yo me digo a los técnicos paraguayos, ¿verdad? Claro. Y también a ustedes, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que entender y tenemos que ser realistas, no fanatismo. No porque yo paraguayo, como paraguayo, y le conozco, pero es otra cosa cuando estamos enfrentando a rivales que tienen que tenemos enfrente, ¿verdad? Y donde tenemos que tener condiciones futbolísticas y técnicas, ¿verdad? Nivel de juego que tenemos que llevar para esto, para esta eliminatoria, tiene que ser con un trabajo ya de gente que entiende, que pueda trabajar bien. Y yo, en ese sentido, es mi forma de pensar, ¿verdad? Se entiende perfectamente. Entonces, si te voy a optar, sería por Diego Alonso. Yo ayer me saqué con Diego Alonso que dijo no, yo no voy a brindar ninguna información. Que me parece muy bien, ¿verdad? Claro. Tipo muy centrado. Todavía no es oficial nada. ¿Cómo? Tiene su ética también. Es una persona que tiene también su ética y él no va. Le conozco, yo digo. Por eso me juego por él, en mi opinión, ¿verdad? Como favorito que sería uno de los ideales para llevar a la selección al mundial. ¿Vos querías una última, Ariel? Sí, quiero preguntarle porque Juan Alberto no es pues solamente técnico nuestro problema, ¿no? Porque se fue Tata, no sé cuánto ya cambiamos, ¿verdad? Y si fuera entrenador nomás, seguramente alguna vez ya hubiésemos salido en la superficie. ¿Qué crees, presidente, que tenemos que cambiar en el fútbol paraguayo? ¿Qué falta para un trabajo a largo plazo, por ejemplo? Que es un largo debate, Ariel. Pero, dame 3 ejes. Que si vos sos, por ejemplo, qué sé yo, consejero, ves un espectador, conocedor del fútbol, ¿qué sugerirías que cambiemos? Primer punto es la base, las inferiores, ¿verdad? Están saliendo muchos jugadores, hay clubes que trabajan, ¿verdad? Que trabajan muy bien y que están sacando jugadores muy buenos y yo creo que en este momento se trata de técnico, porque el nivel de jugadores que tenemos, imagínense en todos los lugares donde están todos estos jugadores que están en la selección, ¿verdad? Y el nivel que tienen, ¿cómo no van a rendir en la selección? Entonces, ahí en la cabeza es la que yo creo que tiene que tomar la posta y cambiarlo mentalmente y tácticamente, ¿verdad? No técnicamente, porque técnicamente son muy buenos. Entonces, el tipo de trabajo que tenga el técnico, ¿verdad? Y la forma como encare, puede ser un cambio rápido, brusco, y podamos tener éxito. Pero si no tenés jugadores, está bien, es todo un proceso. Pero como tenemos en estos momentos jugadores que están surgiendo o que están viviendo bien en otros países, ¿por qué no aprovechar esto? Y lo estamos aprovechando. Entonces, la cuestión es técnico. Y el otro, lo más lento es el proceso de las inferiores. Las inferiores de seguir sacando jugadores, trabajar mejor. Siempre fueron cabeza de formación, Libertad, Guaraní, Cerro, Olimpia mismo también, ¿verdad? Donde sacan valores. Porque Guaraní, ahora por ejemplo, ¿de qué se está nutriendo Guaraní? De que se está oxigenando de los valores con el trabajo que hicimos anteriormente y se están vendiendo, ¿verdad? Buenísimos valores. Y eso es el oxígeno que tienen los clubes, aparte también del oxígeno que va a tener el fútbol paraguayo para formar una selección. Yo creo que eso es un debate muy largo, Ariel, y cada uno va a tener su forma de pensar también. En mi forma de pensar, porque yo he trabajado mucho con el tema de las inferiores, y bueno, a mí siempre sobresalió el que más vendió, el que mejor vendió, y bueno, ahora están saliendo los otros, ¿verdad? En el caso de Libertad, por ejemplo, Libertad es otro ejemplo, ¿verdad? De la calidad de jugadores que sacaba. Entonces, ese es el trabajo a largo plazo, pero hay que acompañarlo a los clubes.
¿Te vas a la cancha el domingo, presidente? Es la idea, ojalá. Pues ahí voy a tratar de ir para tratar de alentar a mi querido club. A veces uno dice para sepultar o cerrar algunos recuerdos malos hay que ir y hacer el duelo, ¿verdad? Porque acá recordábamos, Juan Alberto, lo que fue esa imagen de hace 2 años para todo hincha de Guaraní, ¿no? No, esa es una imagen que si tiene una foto yo voy a tener un cuadro aquí en mi casa o lo que sea, ¿verdad? Pero un año anterior, lo que más me está poniendo temeroso es, un año antes, este mismo árbitro es que nos liquidó el partido contra Olimpia, cuando también nos sacaron ese título. Dos años consecutivos nos sacaron de la mano el título. Ustedes dirán, no, el arquero, no. Volvemos a ver lo mismo. Guaraní ya iba sufriendo los castigos de la tercera fecha de la segunda rueda en ese año que perdimos contra Cerro. Mira que recuerdo a usted, a los medios, a los periodistas, les decía, ¿verdad? Al aire, nos están pidiendo, nos están haciendo esto, nos están haciendo aquello. Y se minimizaba eso. Bueno, sufrimos la consecuencia de la final contra Cerro. Un año antes, contra Olimpia, ese mismo año es que nos liquidó. Me acuerdo. Semifinal fue, ¿verdad? No, la final. Que ganaba 2-0 Guaraní, empató 2-2 Olimpia y después por penales. Así mismo. ¿Y ahora va a ser árbitro el domingo? Y contra Cerro. Y bueno, Juan Alberto está afuera, pero parece que está más adentro que nunca. No, pues sí. como hincha. Por supuesto. Y ya que estamos en este tema, ¿te parece bueno el trabajo de Veraquino con los árbitros o seguís viendo los mismos vicios anteriores, cuando vos estabas como presidente? Y estoy escuchando más plagueo que años anteriores. VAR, árbitro. Entonces, ese es el otro punto donde yo siempre también insistía, ¿verdad? El tipo de director de departamento de árbitro que se tendría que tener. Y siempre dije, ¿por qué no se le daba a Carlos Torres la dirección de un departamento muy importante? ¿Por qué no se le iba a manejar? Y ustedes saben bien eso. Juan Alberto, gracias y un gusto volver a hablar contigo, ¿no? Enorme gusto mío también para volver a hablar con usted y a las órdenes siempre. Igualmente. Juan Alberto Acosta es presidente de Guaraní por mucho tiempo, referente dirigencial de Guaraní, hablando de todo un poco. Terminamos con el tema arbitral, che. Juan Gabriel Benítez era árbitro el domingo. Sí, vos sabés que nos estaba acordando de aquella final de Olimpia, ¿verdad? Claro, pues muchos centramos en contra el Julia Dosa. Cayó muy mal el Guaraní. Cayó muy mal el Guaraní. Sí, de hecho, ayer Cacabelos habló aquí con los compañeros y se refirió al respecto, ¿verdad? Sí. Pero no, yo le recordaba por lo que ayer dijimos, ¿verdad? Esa última imagen ahí en la soledad con Michel Sánchez, con poco tacto, pero entendiendo el protocolo si podían ir o no, y bueno, y volver, y a veces uno dice, ¿no? Tiene que volver para hacer el cierre. Cerrar una... ¿sí? Totalmente, y ayer vos decías, Ariel, que hay inclusive cuando se hincha que ya no volvieron a la cancha. Sí, se decepcionó y no quiere hacer nada. Hay veces que se hace el cierre de algo fantástico, que no te lo puedes sacar de la mente, pero hay que cerrarlo. Sí, claro. Y está el cierre otro, el del luto. Ese Ya, cuesta más. Ese cuesta más. El otro es como Totalmente. que vos dejas más. O sea, el otro es como que dejas ese grifo que va para a veces respaldarte, pero eso también a veces es una atadura que no te permite dar el siguiente paso. Claro. Pero sí. Salir de ahí. Sí. Caminar, pues ya está, ya pasó. Pero no me esperaba esta respuesta, porque a lo que le digo a usted, no, yo ya estoy retirado, yo ya veo desde este lado, oye, no, se puso el chaleco ahí antibala y inclusive más que el presidente actual, ¿verdad? Porque como que eres más de diplomacia, o a veces te da detalles de las transferencias, el lamento que los rusos, los turcos, y acá dijo, no, Julia Dosa, Juan Gabriel, lo del 20 y lo del 21, no nos olvidamos. Juan Alberto de la vieja guardia.
Pues ya no queda más. Antes vos le llamar a los jugadores a los dirigentes, le mandaba por ahí, le retiramos toda la confianza a la vida que va a estar. Era así más o menos, pero hace poco, estamos hablando hasta el 2010, 2015. Vamos a saludar a Edgar. Vamos a ver si hay reunión. Vamos a ver qué pasa con la selección. 15 de septiembre, 12 de octubre partido ante Argentina, 17 de octubre partido ante Bolivia. Lili, bia. 12 de octubre con la misma hora de Argentina ya, 21 horas. Sí, porque el domingo 1 se cambia la hora. Primero cambia la hora, sí. 1 de octubre. Se mantiene feriado 29. Hoy estamos hablando con Eduardo Domingo y decía que 28, 29, 30, la última ola de frío, pero frío. Está para venir. Mira. O sea que 28, 29, 30. No, es que acá salta nuestro empresario porque el último claro, es un puente. Ay, claro. ¿Viste cómo son? Porque, ¿por qué lo que querés negar, verdad? No, yo no quise. Pero sabés que no, Ariel, tiene razón. Pero a ver, es feriado largo. Pero ¿quién les aclaró? Porque mira que te doy así los tips. El frío no es tan malo como la lluvia. No, con el frío le podés vender con el un fogatiña. Pero hay una piscina porque va a estar inactiva. Pero hay que reinventar. Desde la pandemia hubo le dije que se compre un caballo para que paseo a caballo. La lluvia es mortal. Lluvia es lo peor. Ni hace rato nos saltó como. La lluvia el día murió. Viste que cuando hablamos revisable lo de Ganero de noviembre, ¿qué? ¿Cómo? Pero y ahora cuando le dijo frío fin de mes, ¿cómo? Dijo con más énfasis. Yo le digo a la audiencia, ni cuando hablamos de la selección Barro que el otro Garnero, Chumirato, compatibilidad, Ariel estaba ahí en Federico dijo, y después cuando yo le dije al empresario, ¿cómo? ¿Para qué añadí eso? ¿Por qué? ¿Qué dijiste, Federico? Cambio hora. No, pero vos le tiraste. No, feriado lo de... No, vos sabés que está, por ejemplo... El bar no chequea intención. Hay un concierto muy grande de Reciclarte, por ejemplo, 29 y 30. Ah, bueno, ahí se San puede. Bernardino. Es lo primero que pensé, no pensé en la finanza de Ariel. Por eso dije... No quiero hacer yo pensé en Ariel. Pero yo pensé en Ariel. A mí no me gusta Alfredo, en serio. A mí me gusta el día así soleado. Hoy está hermoso. Me gusta. Pero vos sabés que el domingo hace 37 grados, Ariel. Ariel, para ir a meterse Ariel, vos tenés que pensar de forma empresarial. Esa es tu parte romántica. Porque va a tener 2, 3, 4 meses y va a tener que vender ese frío. Ahí que tenemos la fogata, es un momento de, o sea, deja un rato el tema de romántico, si en familia, para estar con el la hijo. bruma y todo eso. Bueno, el pues, paisaje. No, si cada 2 por 3 a mí no me gusta el frío. Mira lo que ¿Cómo fue hace 3, 4 meses, Dani. Te cuento. No es por eso. Claro. ¿Cómo el paisaje parece, ¿cómo saltó, verdad? Sí. Yo pensé que vos le tiraste a propósito. No, yo no voy a hacer, no. A mí no me gusta romper ilusiones. Ya tenemos la ilusión del fútbol de la Albirroja mal. No, esta acotación me hace dudar el tema de... No, fue una broma, en serio. Con Ariel. Porque yo sé que Ariel estaba ya pensando en eso, ¿verdad? Pero no tengo la culpa que mi hijo haya entrado, hermano, ni dijo, ¿verdad? No, lo que fue notorio. Dentro de todo, no es tan mal como lo de la selección cuando decimos, bueno, por lo menos ahora, ¿verdad? No esperar tanto. Claro, con tiempo. Cuando dijiste frío, pero si es lluvia. Ese es mortal. No hay forma de salvar. Eso sí, eso es un bajón. Se baja la persiana ahí, definitivamente. La gente que alquila cuando vos te vas, por ejemplo, a la playa 7 días y los primeros 3 días con lluvia. No paran nunca. Vamos a ver. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-574-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos.
vamos a crear. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, calidad y fórmula, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegaron a Bristol las ofertas en aires splits. Vas a encontrar las mejores marcas, Midea, Carrier, Confi, desde 12.000 BTU, con los mejores precios del país, y además te lo llevas sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lieblin Hotel, el mejor alojamiento para explorar y disfrutar al máximo de Ciudad del Este. Una experiencia excepcional. Teléfono 0982-033-076. Lieblin Hotel, tu nuevo punto en Ciudad del Este. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. 12:20, estamos con Santiago Sosa de Guaraní. ¿Qué tal, Santiago? Hola, Fede, ¿cómo estás? Saludos a todos los muchachos ahí. Bien, bien, bien. ¿Va a ser el tercer partido de Moner ya, o no? Sí. Sí, 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 empate. Tercero, me tocó hacer los victoria y dos empate. los dos partidos. partidos. Y Primero bien, segundo no. contra Niense mal. Sí, lo admitió propio de Moner, que fueron superados Sí, por, sí, muy mal. por Trinidense. Santiago, el partido con Cerro, tema acumulativo, tema de la rivalidad que hay con Cerro, significa mucho para el domingo. Sí, yo creo que es un partido siempre importante, es un partido clásico, y creo que nosotros más que nunca necesitamos ganar para aprendernos la pelea. Y sí, también tiene un poquito de salsita el tema de que haya esa rivalidad que se aumentó, digamos, con el último episodio ahí en Dos Bocas, ¿verdad? Exacto. 500 entradas para el público de Cerro. Hablábamos recién con Juan Alberto Acosta, creo que ayer también contaban los compañeros que habló Cacabelo a la noche, y el tema del árbitro para el domingo nos trae buenos recuerdos. Hablo de Juan Gabriel Benítez. Sí, se había solicitado justamente, creo que hace un tiempo, de que no arbitrara partidos más de Guaraní, pero bueno, yo creo que hay que enfocarse ahora en el partido y no distraerse con estas cosas. ¿Eso se había solicitado por nota? Se había solicitado por nota. Y bueno, evidentemente no corrió la misma. Está siguiendo, te vimos en Ciudad del Este, viendo la selección. Lamentablemente hay un corte rápido, pero hay veces que hay que cambiar. ¿Cómo estás viendo el tema de la selección, Santiago? La verdad que yo te soy sincero, fue desde el comienzo no me gustó el planteamiento, ese con 3 volantes jugando de local. Mucho menos me gustó que estuvimos creo que estuvimos 40 minutos con un hombre más y seguíamos jugando con 3 volantes de marca. Sí. Y con un punta. Me parece que nos hacíamos demasiado predecibles, porque solamente teníamos los extremos para jugar y por adentro no teníamos nada. Yo creo que Perú se dio cuenta muy rápido de eso. No teníamos nada, no significa que los jugadores no eran buenos, son grandes jugadores, pero eran 3 volantes de marca, ¿verdad? Ya Santi tiene, digamos, más juego, pero yo hubiese apuntado por de repente sacar un volante más y meter otro delantero, ¿verdad? O un Cacu que te puede jugar un poquito más atrás. Bueno, y ni qué decir cuando después faltaban 15 minutos, ¿verdad? Y yo creo que se debería haber acentuado más aún eso, de repente quedarse con un volante de marca. Pero bueno, lastimosamente todos nos queremos técnicos, ¿verdad? Pero yo creo que desde el comienzo ya no nos gustó eso a mucho de lo que estuvimos ahí. Y bueno, después el siguiente partido yo creo que ya fue la gota que colmó el vaso. Y me parece acertada, yo no sé si ya se tomó la decisión, pero me parece acertado el cambio de técnico ahora. O sea, perder tiempo ahora no tiene ningún sentido. Seguir aguantando algo que al luego se nota que no
no anda, ¿verdad? Y que no va a andar. Aparte, a ver, vos sos hombre también de espectáculos, el fútbol a nivel selección tiene otro público, cada partido local tiene que ser una fiesta, como fue la previa en Ciudad del Este, y de continuar el ambiente no es bueno, hay mucho ya, hay como que la selección dejó de ser aquella y cuando se está encabezando un nuevo proyecto, el ambiente debe ser mejor, no este ambiente tenso, de disgusto, de cuestionamiento y por sobre todas las cosas que en cuanto al global de lo que ha dejado la dirección técnica de los Barros Esqueloto, la eficacia, son muy pocos puntos. Sí, totalmente, y algo que ya se viene viendo desde los últimos partidos antes de este periodo. Y yo creo que, o sea, todos vemos el fútbol, ¿verdad? Y todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Nadie te va a reclamar nada si vos jugaste un partidazo, buscaste, y bueno, por algún motivo no podés, pero cuando vos ya te das cuenta que estamos jugando con un solo punta, que estamos como, de alguna manera, agarrándonos un poco y cuidándonos demasiado y buscando pescar algún gol, no tiene ningún sentido, me parece que no tiene ningún sentido. Hoy en día tenemos un cupo más, este es un mundial que yo creo nos encuentra a nosotros con mucho más material, me parece, en cuanto a jugadores, en cuanto a formación, que por ahí los dos, por lo menos los dos anteriores. Entonces yo creo que ahora hay que aprovechar, o sea, no tiene de repente que temblar el pulso en tomar una decisión y hacer los cambios que hayan que hacer. Santi, te saluda Fabio. ¿Te sorprendió de alguna manera que Matías Segovia no haya sido convocado por Esqueloto para estos dos primeros partidos? Hola Fabio, ¿cómo estás? Bien. Sí, la verdad que me sorprendió también, y más por el hecho de que no estaba Enciso. Si bien no juegan exactamente en la misma posición, son jugadores muy explosivos y que te pueden cambiar un partido en una jugada. Entonces, la verdad que me sorprendió muchísimo. Me parece que podía haberlo llevado por el momento que estaba viviendo él. Y creo que no solo yo, ¿verdad? Toda la afición, leí muchos periodistas también que se sorprendieron al no haberlo encontrado en la lista de convocados. Santiago, ¿qué te ha parecido, más allá de lo que vimos en los dos partidos, el trabajo en el día a día de tu nuevo técnico? La verdad que muy bien. Realmente es espectacular cómo trabajan. Y también la calidad de persona que tiene el cuerpo técnico. Yo creo que, bueno, ustedes también saben porque hablan con los jugadores. Yo creo que los jugadores están todos muy contentos, están felices, como que sienten que se les está de alguna manera, ellos le están aprovechando de alguna manera al cuerpo técnico para ellos también crecer mucho más como futbolistas, porque yo creo que nuestro plantel tiene muchísimo más por dar de lo que se estuvo dando en este último tiempo. Entonces, nada, esperemos que el factor suerte también le acompañe, que se den los resultados y que podamos de una buena vez por todas, porque en este corto tiempo tuvimos muchos cambios, volver a lo que tanto ansiamos y que Guaraní siempre hizo, que es tener técnico por mucho tiempo y hacer verdaderamente un proceso. Santi, con respecto a el caso de Romeo Benítez, ¿recibieron ofertas formales? ¿Fue difícil en un momento dado, pero creyeron conveniente que él pueda seguir hasta diciembre con ustedes? Sí, así mismo, tuvimos muchas ofertas realmente, pero la verdad que necesitábamos equilibrar, encontrar el equilibrio entre vender, porque se necesita vender, porque si no, no hay forma de aguantar. Y a la vez ser competitivo, ¿verdad? O sea, tampoco podemos salir a vender todo lo que hay, entonces debemos encontrar esa ecuación, y yo creo que con lo de Romeo se dio y me parece que va a salir bien, porque Romeo sin duda que va a seguir teniendo mucha más oferta para poder irse probablemente en el siguiente mercado, y nosotros también seguir creciendo chicos que están empezando a sumarse, que están cada vez más asentados, así que yo creo que fue una buena decisión la de aguantarle a Romeo. ¿Y Alexis Cantero tampoco se va hasta fin de año? Alexis tampoco hasta fin de año. Alexis había tenido un pequeño parate, una pequeña lesión. Ahora está de vuelta, no lo ve en los entrenamientos y lo ve realmente volando de vuelta Alexis. Así que yo creo que
Alexis va a estar todavía con nosotros. También considerando que tenemos laterales izquierdos jóvenes, como el caso de Salomón. El lateral izquierdo siempre es muy atractivo, ¿verdad? Se busca muchísimo, o sea, los clubes buscan, no es fácil encontrar y es una posición que se vende, así que yo creo que sin dudas, si se da una transferencia, probablemente pueda ser la de Salomón y por ahí Alexis seguir, incluso con nosotros el año que viene. Ayer justo lo veíamos a Guillermo Benítez titular en Huracán, que desde que se fue está como titular allí el ex guaraní. La última, Santi, el tema de la selección, Garnero aparece como potencial reemplazante, está claro que todavía no se comunicó oficialmente el tema de lo que tiene que ver con los Barros Esqueloto, pero es como que hay una decisión tomada. Contanos un poquito qué te parece, lo conocías muy bien a Daniel. Sí, la verdad que lo conozco muy bien y primero que nada me parece una gran persona. Yo creo que no es casualidad. Hoy en día una mala persona, por decir, es difícil que tenga los logros que tiene Daniel. Realmente es una gran persona, un gran tipo, y su cuerpo técnico también es una extensión de eso. Son grandes personas y grandes profesionales. Yo creo que sin duda no van a llevar al mundial. La verdad que si estuviese en mí decidir, no dudaría un segundo. Bueno, clarito y contundente. Gracias, Santi. Estaremos el domingo allí en Dos Bocas. A ustedes, nos vemos ahí. Fuerza, un abrazo. Igual, 12:30, Santiago Sosa, vicepresidente de Guaraní. Edgar. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía, especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417 706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021 550 189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Huiracampana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas
más con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, El Cacique sí te conviene. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susay Posta, cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistoni. Líquido radiador verde rojo, Vistoni. Grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo, Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Gracias, Edgar. 12:35. Guaraní Cerro. Vamos a estar con Juanma. Cerro tenía una nueva alianza comercial al mediodía. Hay que ver, creo que tiene una baja importante en el equipo también. Lo va a contar Juanma. Alguien que la última que fue a esa cancha lo hizo un... ¿Ya te imaginas ya, verdad, Dani? Hablando de que hay que hacer un cierre, parece que él no. Sí, no. Él va a dejar ese. No lo va a hacer. Mucho cambio de vuelta en Cerro por lo que veo, ¿eh? Sí. Por ahí. Vamos a estar con Juanma, que nos va a contar también el tema de la alianza comercial. La final de la Copa Sudamericana pasa para Punta del Este. Al campus de Maldonado. Al campo de Maldonado. ¿Por qué será? Yo leí por seguridad y no yo me sospecho cierra. por el tema ¿Las de... entradas? No. Que no quede tan grande el estadio. Y por eso las entradas. O sea, por el tema del aforo. Claro. Sí, o sea, porque... de que no se iban a vender la entrada iba a quedar muy... Es que, y Guay si Corinthians se elimina. Porque ¿quiénes son los semifinalistas? Tenés Corinthians, que es el equipo que te puede traer gente. Y después tenés Fortaleza. Y del otro lado, de la tenés otra llave. Liga y Defensa y Justicia. Liga tiene gente, pero Liga no puede hacer ese viaje. Y Defensa y Justicia no tiene gente. Y Fortaleza también está un poco lejos. Y no puede ser Fortaleza Corinthians porque se enfrentan en semifinales. Es la primera que tengo. O sea, Ahí te puede llevar un Defensa y Justicia Corinthians. Puede ser. No para llenar el centenario, pero... ¿quién te iba a llenar el centenario? A ver, Estudiante de La Plata. Sí. Contra Corinthians. Pero viste que era estudiante Corinthians. Claro, por eso digo. O sea que poner una final de Copa Sudamericana, no todos van a ser Colón, Santa Fe y La Olla. Pero es que justamente, imagínate, Federico, si no era Colón el que llegaba a esa final. Iba a ser tristísimo el espectáculo ese. ¿Acá? Claro. Pero, O sea, acuérdate, por ejemplo, que por lo menos San Pablo llevó un poco de gente al centenario Sí. cuando pierde la final con Independiente del Valle. San Pablo habrá llevado 20.000 personas. Y no, yo creo que Corinthians va a llevar lo suyo. Sí. Pero, o sea, porque Pero si no hay demasiada explicación. Pero se va a ajustar más para un colorido y una capacidad como la del Maldonado, entonces, Claro. Corinthians, y no Pero precisamente... acuérdense, en Montevideo, cuando se jugaron las finales de la pandemia, la cámara tenía que... Es lo que ocurre en el fútbol local. Acá los directores de cámara tienen que hacer malabares para no mostrar toda la parte vacía, especialmente cuando juegan... Los grandes son los que... Los hinchas, los grandes son los que se ofenden cuando vos le decís, mira, no hay mucha gente. Y los paneos suelen ser más cerrados. Después, cuando son los partidos en canchas más chicas, hasta se toma como una cuestión de folclore. Pero yo interpretaría de esa forma. Sí, porque no hay ninguna explicación, es razones de seguridad y punto.
Y no dice que no sé, el estadio tiene peligro de derrumbe. Wilson está, también aporta, porque estuvo hablando con un colega uruguayo. Él dice también, agregando al tema de que para que no quede tan grande el centenario, dice también que también supone el colega que no quisieron llevar al Parque Central para que no se enoje Peñarol. Y que también le agregó este dato que tiene que ver con el estado del campo de juego del estadio de Maldonado, que está en malas condiciones y que ahora se va a empezar a trabajar para llegar al acordate, Fabio, que en la época de pandemia hubo una gestión muy importante del gobierno uruguayo y la Conmebol para el tema de las vacunas. Recuerdo que eran las que venían de China, creo que era Sinovac. Por eso Conmebol le da al Centenario las dos finales. O sea, la que Palmeiras y Flamengo, la que Daverson mete el gol, se jugó en el Centenario. O sea, la Conmebol puso muchísimo dinero para refaccionar el Centenario. Yo estoy mal, acá dice no fue en Uruguay la final, fue en Córdoba. Dice. No, la de San Pablo sí. ¿La de San Pablo fue en Montevideo? No, en Córdoba. ¿Y cuántas finales se jugaron en Córdoba? Porque Defensa y Justicia contra Lanús también jugaron en Córdoba. No, esa es la del Centenario. Defensa y Justicia Lanús. No, espera, pero la del 21, por eso te decía. Porque hay una final en pandemia que es Defensa y Justicia Lanús. Vamos a ver. Y San Pablo contra Independiente del Valle. A ver, Ariel. ¿O estamos pensando en el feriado todavía? No, estamos acá en el Google. Está viendo. En el mapa de Moisés. Pronóstico extendido. Equinos. Sí, no, pues. El Alazán, ¿eh? No, porque viste que vino una sugerencia. Acá está, Copa América, finalizado, Copa Sudamericana, 1 de octubre de 2022. Defensa la San en Pablo. Córdoba. A la pucha, pero dígame, ¿pero dónde se jugó el...? Defensa la en Córdoba. Defensa no fue en Córdoba, yo sé eso. ¿Sabes qué? El final de Brasil, Paranaense Bragantino. Claro, porque Bragantino le elimina a Libertad. Ese fue en el Centenario. Y eso es lo que te digo, en el 21, las dos finales, la de la Libertadores y la de la Sudamericana, se jugaron en el Centenario. Justamente por lo que ¿Quién jugó en el Centenario de la Libertadores? Flamengo Palmeiras. Claro, sobre la hora. Por eso recordé lo de Daverson. Sí. Y también se jugó Paranaense Bragantino que había eliminado al equipo de Garnero. Y voy nomás, y es más, yo me acuerdo porque Paranaense eliminó a Peñarol. O sea, si llegaba a Peñarol, eso iba a ser una locura. Pero yo necesito, Dani, saber dónde se jugó. ¿Cuál? En Córdoba. San Pablo, sí, acá está, el estadio Mario Kempes. Sí, o sea, en Córdoba se jugaron gracias dos. Al oyente que me corrigió, gracias. En Córdoba... Con público, por eso decíamos que San Pablo llevó a Córdoba unas 20.000 personas. Claro, Córdoba fue 20 y 22. El del 20 fue que después charlamos con Martínez, que fue campeón con Defensa de Justicia. Contra Lanús. Y ese Defensa de Justicia de Lanús es la famosa toma de Alejandro, que después utilizan los muchachos como meme. Allí, claro, bueno, exactamente. Y la del 20 fue Córdoba y Maracaná. La del 21 fue Centenario. Y la del 22, ahora sí, de Córdoba, Guayaquil. Entonces voy nomás, yo iba... ¿Se acuerdan que antes de la inyección que le da Conmebol al Centenario, siempre el Estadio Centenario tenía ese toque muy antiguo, desfasado, lúgubre, y después le hicieron un cambio importante? Esto también para entender por qué no mantuvieron al Centenario, y yo creo que pasa por el tema del aforo, y quiénes son los finalistas, porque si por ejemplo era un Estudiantes Corinthians la final, yo creo que no se movía del Centenario. Y lo que hubiera significado totalmente, el marco, ¿no? Totalmente. Está Bruno, 12:43. Bruno. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, acá esperando la carroza. Bueno, tranquilo, Federico. No, yo estoy tranquilo. Tranquilo. Como le dije una vez a Juan Alberto, sí. Ayer al mediodía empezaba todo esto. Bien, Federico, bien. El tema Garnero, digo, ¿verdad? Claro, Mellizo Garnero. Sí. Yo escucho mucho ruido. Necesito que me pongan un buen retorno. Quiero hacer un anticipo, Federico. Bueno, a ver, con buen sonido ahí. Ahí estamos impecables, Federico. Música de anticipo. A ver, anticipo. Exclusiva. Bueno, Federico, Ariel, Fabio, Dani, audiencia. ¿Está Juanma ya en el circuito, muchachos? Sí. Bruno,
Hola Juanma, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos. Bien. Placer de saludarte. Aquí, perdón, acaba de terminar la conferencia de prensa, así que estamos prestos para hablar de Cerro. Si tenés a alguien con quien hablar ahí, vi que estaba el señor González Acosta. Adelante, yo puedo esperar, Juanma. Bueno, vamos con esta venia, me voy a acercar al arquitecto. Hay un pequeño refrigerio ahora. Sí, sin problema, para hablar del proyecto que acaba de presentar, el convenio también de la Fundación Club Cerro Porteño. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Todo bien? Buen día. ¿Le puedo molestar un segundito? Estamos en directo del Cardinal Deportivo, ABC Cardinal. Estamos con Federico Arias, Daniel Chum, Bruno Pon también le escucha. Bueno, para comentarnos un poco de todo, muchos anuncios, la cuestión estructural primeramente de la obra que se está realizando en la Fundación, también el reconocimiento recibido por parte de UNICEF y todo el gran trabajo integral que está realizando la Fundación Cerro Porteño, arquitecto. Bueno, muchas gracias, amigo. Un saludo a cada uno de ustedes ahí. Y en primer lugar, agradecerle siempre el apoyo a nuestros niños, porque el apoyo necesitan el apoyo de todos nosotros en esta tarea de permitirles convertirse en ciudadanos dignos y trabajar con su desarrollo integral. Eso es lo que nos ocupa, ese es nuestro propósito. Y el apoyo de ustedes en esto es fundamental, que el día que cuando la gente entienda que realmente si no trabajamos las semillas, que son los niños, no tenemos nación, no tenemos club, no tenemos futuro, no hay esperanza, ¿verdad? Entonces este trabajo conjunto que hacemos es importante. Y hoy el apoyo de Hyundai, que es una marca global, para nosotros es muy satisfactorio, nos llena de estímulo. Y acabamos de recibir también en la semana una nota de UNICEF donde fuimos elegidos Fundación UNICEF, y estamos firmando el acuerdo el día jueves 21 del Día de la Juventud. Y todo eso nos da el paraguas para seguir trabajando con más ánimo con los chicos, con los jóvenes, y en esa misma línea ya ir impulsando nuestro proyecto como el centro educativo, el bachillerato técnico deportivo, que ya estamos llegando a techo. Queremos estar operativos desde marzo. Queremos también desde el año que viene tener nuestro diplomado para todos los jugadores, para darle oportunidad de salida laboral a la gente que terminó el fútbol, a veces sin no mucho éxito, ¿verdad? Y a veces es muy duro y triste ver a jugadores que con muy pocas posibilidades laborales. Y trabajar también, estamos en un proyecto de extensión social del fútbol, un poco similar a aquel proyecto que ustedes conocerán de Mandela, cuando en su sabia decisión de unir al pueblo empezó a invitar a los jugadores de rugby a visitar los barrios negros de chicos y logró unir un pueblo, ¿verdad? Logró reducir las brechas, reducir las desigualdades, y esa buena práctica ya lo vamos a hacer desde en 2 semanas más también desde la Fundación, como nuestro trabajo de extensión, y en particular ser un club popular como es, tiene, diría yo, la responsabilidad ética de acercar a través del fútbol a la gente, ¿verdad? Reducir la brecha y reducir la desigualdad, aunque sea llevar alegría cada sábado a miles de chicos. Voy a poner el sistema de retorno, Bruno, Federico, al arquitecto. Arquitecto, permítame, por favor, le voy a poner el auricular. Ahí está. Para que puedan hacer alguna consulta al arquitecto Víctor González Acosta. Les escucha Bruno, Federico, compañeros. Bruno. Señor. Pues, el tema del saludo, de ver cómo va marchando todo esto, ¿verdad? Respecto a lo del Cerro Porteño, Ariel. Bueno, saludar al arquitecto y preguntarle sobre las proyecciones, que echar base es lo más importante mirando al futuro, arquitecto, ¿no? Y la conciencia y el propósito que estamos trabajando las semillas, no solamente de la grandeza de nuestro club, sino de la grandeza de nuestra nación también, porque si no trabajamos con los chicos no tenemos futuro, no hay esperanza. Entonces todo el esfuerzo que pongamos con nuestros chicos, con nuestros niños, nos va a asegurar un país diferente. Vamos a poder transformar desde la base el país y mejorar la vida de cada uno de estos chicos, ¿verdad? Que en su mayoría vienen de una población muy vulnerable, excesivamente vulnerable,
y que entonces hay que hacer ese trabajo social, educativo, de contención, de proyección, y bueno, y en consecuencia de eso es que desarrollamos los programas que estamos haciendo en la Fundación. Esa es la tarea del centro educativo. Aquí en pocos días más vamos a estar techando ya para impulsar el bachillerato técnico deportivo de clase mundial, diría yo, porque hicimos un acuerdo con la Johan Cruyff y vamos a estar haciendo los cursos online, muchos de los cursos. Estamos haciendo un acuerdo para tener inglés 100% en todas las materias. Y después también el trabajo de extensión con todos nuestros chicos, las infantiles y con todos los barrios, especialmente los barrios marginales, empezando por Asunción y Gran Asunción, para llevar un poco de alegría y de esperanza a los niños. Arquitecto, un placer de saludarle, le habla Bruno Pon. Antes que nada, felicidades por todo lo que están haciendo. Yo sé que hay un equipo ahí realmente muy formidable, muy fuerte trabajando, pero usted es la cabeza. Y siempre hablamos en la radio con los compañeros que lo que más cuesta en nuestro fútbol, lastimosamente, es que los clubes les presten atención a los chicos, porque seguimos con ese pensamiento que es mucha inversión, es mucho trabajo, no sabemos si va a llegar, pero definitivamente el impulso que ustedes le están dando a Cerro Porteño, todo lo que Cerro está haciendo, que hay mucha gente que no lo conoce, y ojalá en algún momento esto se pueda realmente mostrar, porque es realmente extraordinario. Juan José Zapague, el presidente de Cerro, nos suele decir: vengan a visitarnos, vengan a ver lo que es realmente la fundación, cómo están haciendo el trabajo, los chicos, lo que hacen. Y la pregunta en concreto, arquitecto, es la siguiente. Lastimosamente en el fútbol no todos llegan, ¿verdad? Pero un poco ustedes fortalecen y le dan las herramientas a los chicos para que más allá del fútbol ellos en algún momento puedan defenderse, porque vos estabas hablando de este tema del inglés, por ejemplo, que muy pocos clubes lo implementan, porque los chicos llegan por una cuestión de futbolística, pero y hace poco hemos notado esto, por ejemplo, Julio Enciso o el caso Enzo González, que están en la Premier League, pero llegan sin hablar el inglés, ¿verdad? Cosa que ellos lo tienen que recién comenzar a deglutir ahora, a practicar ahora, a que le enseñen inglés. Entonces, arquitecto, la pregunta en concreto es, no todos llegan, pero se les da herramientas a ellos para más allá de lo que es el fútbol. Totalmente, Bruno, de eso se trata, a ellos y a la familia. Yo creo que es una excelente excusa para asumir esa, yo diría casi por una cuestión de ética, esa responsabilidad social que tenemos como club tan grande como es Cerro Porteño, ¿verdad? Y ustedes saben que estos niños chicos que vienen al fútbol, nosotros hacemos todos los años lo que se llama el semáforo de la pobreza en una alianza con la Fundación Paraguaya, y ahí hemos encontrado todos los años que mientras en el país la pobreza está en el orden del 22%, en el fútbol, si nos enfocamos en los chicos que vienen al fútbol, la pobreza es el 69%. Imagínense lo que es eso. ¿A qué le podemos pedir a ese chico que viene con bajo nivel de instrucción, de nutrición, con baja autoestima, que viene en un asentamiento? O sea, primero tengo que ayudar a que él pueda desarrollarse como persona. Después el resultado de la cancha va a ser el resultado de lo que se hace afuera. Depender del resultado del domingo sin trabajar en el proceso de corto, mediano y largo plazo, no, eso es una utopía, no existe. Yo creo que los grandes clubes del mundo ya nos mostraron el camino hace rato. Yo estuve hace 2 meses en la Fundación Benfica, ahora estamos yendo a Barcelona a ver las mejores prácticas, y de eso se trata, capacitar el talento. Hoy para nuestros chicos es solo el 20%, el 80% es el desarrollo intelectual, la capacidad de resolver una jugada en fracciones de segundo, de leer una jugada, de entender las instrucciones de su entrenador, porque a veces en sus limitaciones del desarrollo intelectual no entiende las instrucciones del entrenador, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Uno se enoja. Pero si uno no lo capacitó, si uno no lo educó, si uno no lo permitió
un desarrollo integral no se le puede pedir, y cuando llegó a los 18 años su sistema ya estaba construido cerebral, intelectualmente, ¿verdad? Totalmente. No solo en el partido del domingo, y a veces eso nos traiciona. Por eso es que en la Fundación tratamos de reforzar la autonomía y la institucionalidad para no depender del partido del domingo. Nosotros sabemos que estamos plantando la semilla. El árbol va a salir sano y fuerte en la medida que la semilla haya sido cuidada. Y yo creo que eso vale para el fútbol y vale para el país también. Nosotros sabemos que nuestra gran deficiencia también a nivel país es la educación, ¿verdad? No vamos a transformar nuestro país si no transformamos la educación. Totalmente, arquitecto. Y después nosotros pegamos el grito, porque es un tema que nosotros nos distingue en nuestro programa deportivo, debatimos este tema, este tipo de situaciones. Pegamos el grito del por qué no están los paraguayos en el fútbol de elite, por qué no están en las 5 grandes ligas. Y justamente por estas cosas que vos estás hablando, arquitecto, porque los clubes no quieren trabajar, no quieren hacer eso que ustedes están haciendo. Y no entienden que el futuro está ahí, porque hoy en el fútbol, el orden mundial del fútbol te manda que Hendrik, el chico del Palmeiras, que tiene 16 años, la otra vez estaba hablando de que él es un chico que ya Palmeiras lo preparó desde niño y fue vendido ya al Real Madrid. Uno ve su entrevista, ve cómo él se expresa, las cosas que él dice, y vos decís, bueno, ¿cómo nos van a marcar la diferencia? Entonces, cuando nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué no estamos en el fútbol elite, en las grandes 5 ligas? Y es porque nosotros no trabajamos donde todo nace, en la base, exacto. Fíjate, Bruno, que un ejemplo contundente es, por ejemplo, el básquetbol americano. No puede haber jugador de básquetbol que no haya pasado por la universidad. Absolutamente, no, nadie. Los castings se hacen en las universidades, porque si no tiene el desarrollo intelectual, no tiene capacidad de desarrollo, su techo es bajito, ¿verdad? Y por otro lado, yo tengo una estadística para estimular un poco el trabajo también. A veces uno tiene que... Yo hago una relación nomás. Hoy, en este momento, por cada 30 uruguayos que juegan en el exterior, hay un paraguayo, imagínate. O sea, aunque incluso uno lo viera desde el punto de vista de la sostenibilidad de los clubes, que es un problema tan crítico en Paraguay, esta también es la solución. Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, desde todos los aspectos, este es el camino. No hay milagro acá. Después, a veces en la desesperación tratamos de emparchar nuestro equipo con gente que viene de afuera, de repente, que cuesta sostener, cuesta pagar, y no promueve el desarrollo completo de nuestros chicos, ¿verdad? Totalmente. No, es así, arquitecto. Creo que estás pintando el cuerpo entero un poco la realidad de lo que es el país. No es solamente una cuestión futbolística. Esto pasa por una cuestión de país, que lamentablemente ya ahí vamos a entrar en una cosa que seguramente lo vamos a debatir en otro momento, porque el Estado en realidad tendría que hacerse cargo de esta situación, ¿verdad? Pero no es así. Esa es la triste realidad. Arquitecto, para cerrar, también... yo creo que hay un elemento acá muy importante, y perdón que haga referencia a esto porque es una cuestión personal, pero yo recuerdo que don Acero Sucolillo nos había presentado en el diario, y el señor Acero Sucolillo me había comentado que la raíz de usted como persona, usted es una raíz muy humilde, y sin embargo se convirtió en uno de los arquitectos referentes de Sudamérica, y ni hablar de nuestro país. Entonces, me parece que un poco esto le lleva también a hacer este esfuerzo de tiempo, no hablemos de lo económico, pero más bien de tiempo y de todas las ideas, y de estar ocupándose de este tipo de situaciones, arquitectos. Es así, ¿verdad? Así mismo, yo creo que ahí están las razones del esfuerzo, de mi propósito. Yo como ciudadano elegir servir a mi país desde la sociedad civil, ¿verdad? No, yo no sirvo para la política, no tengo piel para eso. Entonces, yo que vengo del campo de la chacra y sé lo que es la pobreza, y sé y estoy convencido que el puente es la educación. La educación es que puede transformar la vida de nuestros chicos, no importa de qué origen venga, ¿verdad? Y yo soy un humilde testimonio de eso. Hasta los 10 años estuve trabajando en la chacra,
cosechando algodón y yerba mate, y hoy puedo estar ayudando a otros que puedan construir sus sueños. Y ese es mi propósito y ese es mi objetivo de vida. Por eso ni siquiera sirvo para dirigente de club, porque yo no soy tan fanático además que no sigo. Yo quiero trabajar en la semilla. A mí me gusta contribuir a transformar genuinamente la vida de nuestros jóvenes, ¿verdad? Yo creo en ellos son nuestro futuro, y todo lo que hagamos para impactar en su vida es el legado que uno puede dejar como persona, ¿verdad? Valió la pena pasar por acá si uno puede ayudar a otros a desarrollarse como persona, como ciudadano. Felicidades, arquitecto, un fuerte abrazo y que sigan para adelante. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Un placer, un abrazo a todos, un saludo grande también a la audiencia. Gracias, el arquitecto González Acosta. Federico, Juanma, para ir al tema de Cerro Porteño, ustedes saben del origen muy humilde de él, y él se convirtió en un arquitecto referente. Para dar solamente una idea a Federico, él es el hombre que construyó el World Trade Center. O sea, de ser un humilde chico que trabajaba en el campo con su familia, una familia muy humilde, estamos hablando de gente pobre, gente muy humilde, él vino a estudiar y se convirtió en un arquitecto que realmente ha hecho obras, muchísimas obras en el Paraguay, y la gente que está escuchando la radio sabe, el que está en el rubro sabe quién es González Acosta. Es un arquitecto referente en nuestro país, en Sudamérica, no solamente en Paraguay. Punto aparte. Federico, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Podemos ir a Edgar 10 menciones. Tengo yo algo muy fuerte de lo de Cerro Porteño. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Vení a Bristol y aprovecha las rebajas de septiembre, los mejores precios del país sin entrega inicial. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000. TV Win 32 Smart, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Notebooks HP Celeron, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Acercate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Septiembre, mes para festejar, no solo por la primavera, sino porque es el mes aniversario de Pollo Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las cubiertas Exbray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbray y llega más lejos. Exbray en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Universidad Autónoma San Sebastián, carrera de grado y posgrado. Elegí tu carrera y estudia con nosotros. Convocatoria 2024. Dirección Saturio Ríos y de las Residentes San Lorenzo. Teléfonos 021 57 47 45 y WhatsApp 0986 51 9505. Seguimos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Bueno, 13-3, Bruno. Antes también hay que decir que Guaraní acaba de enviar una nota a la APF, una nota de repudio a la designación del árbitro Juan Gabriel Benítez. Nota oficial, Fabio, ¿verdad? Sí, nota oficial del Club Guaraní dirigida al señor Robert Harrison, presidente de la APF, y la parte principal dice: manifestamos nuestro más enérgico repudio y rechazo a la designación realizada, que consideramos
una afrenta y una provocación innecesaria hacia el club guaraní. El señor Juan Gabriel Benítez ha evidenciado una manifiesta incapacidad técnica en su desempeño como árbitro, por lo cual no solo no debería actuar en este partido, sino que ni siquiera debería estar ya en la nómina de árbitros de la APF. Y después detalla ciertos errores que tuvo, o errores puntuales que tuvo Juan Gabriel Benítez en diferentes partidos contra Guaraní. Anoche hablamos de este tema con Luis Cacabello y Luis está muy molesto. Muy enojado estaba el dirigente, el representante ahora de Guaraní entre la divisional, entiendo. Bueno, para no sacarle más tiempo, muchachos, y continúen. Esto no lo dijo nadie todavía, Federico. Yo no quiero después que me digan que... ¿Vos me entendés, verdad, Federico? No. Bastante. Después no salgan a decir ahora... Mucho, no, sí, el tema de... ¿Quién sacó los numeritos? No. Bueno. Exclusiva. Lo que no sé si ya es inmediato, esto dependerá de un resultado o no, pero según lo que yo interpreté, esto es interpretación mía, no es información, ahora voy a dar la información, pero es, me parece que lo de Gavilán inclusive ya es un tema resuelto, por lo que yo he charlado con un dirigente, con un informante de Cerro Porteño. Ya no sé qué vaya a pasar, si juegue bien o juegue mal, o empate o gane o pierda, pero ya hay un sucesor al que el que sería nombrado en reemplazo de Diego Antonio Gavilán como técnico de Cerro Porteño. O sea, la línea de sucesión. Juanma. Bruno. ¿Qué información manejas vos, por favor? La información es que Diego Gavilán ya no cuenta con el apoyo de la mayoría de la comisión directiva y que este domingo, incluso ganando, podría dejar de ser el técnico de Cerro Porteño. Exacto, yo manejo la misma información, correcto. ¿Quién va a ser el sucesor? En principio, la información que manejamos es que el hombre sería de vuelta a Víctor Bernay. No, sería. Poné sería porque no es. No es Bernay. No es Bernay. Esa sería una información. Sí, ahora vamos a la información. Y acá yo pido colaboración, muchachos. Bueno, anticipo, señores. El principal candidato a reemplazar a Diego Gavilán en la conducción técnica de Cerro Porteño es el señor Manolo. ¿Manolo quién, Juanma? Manuel Jiménez. Manolo Jiménez, técnico español, nacido en Sevilla, que acaba de llegar para formar entrenadores en las divisiones inferiores de Cerro Porteño. Él dirigió en primera división o dirigió equipos. Pregunto, Federico, muchacho, Ariel, Fabio, Dani. No, sí, claro. claro. De hecho, estábamos comentando ayer que dirigió final de Europa League. Salió campeón con el AEK de Atenas. Bruno, mucho tiempo al Sevilla. ¿Sabes cómo le dicen, Bruno? Sí. No sé. Bueno, decime. el Wenger de Arajal está muy identificado con Arsène Wenger. El ex técnico del Arsenal de Inglaterra. Sí, inclusive cuando lo presentaron en el Sevilla, viendo los antecedentes, 2007, el presidente del Sevilla, del Nido, dijo por él: Manolo Jiménez es va a ser el Wenger del Sevilla, dijo por él. Y duró muy poco, pero duró muy poco, señor, no, pero entonces este señor tiene un currículum, no, este tiene espalda, Bueno, Manolo Jiménez es el candidato 1 a reemplazar a Diego Antonio Gavilán en Cerro Porteño, y es más, ya creo que si no sé qué vaya a pasar el domingo, yo repito esto, pero
lo quieren ya nombrar a Manolo Jiménez, independientemente a lo que pase el domingo. Él goza de la confianza y yo la verdad no conocía de su currículum así a profundidad. Pero lo que me dicen es que Manolo Jiménez es el candidato uno, es un anticipo que estamos haciendo hoy, viernes, cuando que Cerro juega el domingo. No es Fernando Cubero, no es Víctor Bernay, no van a traer un técnico del extranjero, no va a ser Botellón García, no va a ser otro técnico a nivel de Paraguay. Manolo Jiménez, anticipo, es el candidato uno a dirigir Cerro Porteño en reemplazo de Diego Antonio Gavila. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Chao, Federico. Nos vemos, Bruno. Un abrazo. Abrazo. Para ir... Manolo Jiménez, él, ¿dónde está? ¿Ya está acá? Él está así que hace poco le robó por lo menos el saludo Juanma, la previa del partido contra Nacional el domingo. Mira que ayer hablamos de esa posibilidad. No está por el último partido, sí, contra Nacional. Sí. Ahí en la olla cuando... ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada? Si no fue la semana pasada, fue la semana antepasada, hace 15 días, cuando él llegaba. Dijimos, pero este es el técnico de fútbol. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de y sacamos a relucir el currículum que tenía? Este es técnico. Él venía a dar clases, formar formadores. Formar formadores, hacer un curso. 5 meses dijimos. contratado por 5 meses. Exactamente. Hasta el 31 de diciembre. Pero sí, cierto, siempre se manejó que era técnico, ¿verdad? Y dirigió hasta hace poco a un equipo de Arabia. Sí, al Wada, algo así. Marzo lo echaron. Exactamente. Porque justamente dijimos que es tipo un técnico que dirigió, tipo Rudi Feller. Feller dirigió una final de una Copa del Mundo, pero fue hace 20 años. O sea, él hace 20 años no dirige, ¿verdad? Y como, bueno, dirigió, pero claro. Bueno, y dijimos, inclusive, no, la del 2002. La del 2002. Inclusive, ¿se acuerdan que hablábamos del tema? Y yo le decía a ustedes también, Jubero dijo en su discurso, o cuando se le presentó, cuando habló de sus funciones, dijo, yo quiero que todas las categorías y hasta la primera se juegue de la misma manera. Y cuando llegó Manolo Jiménez era como que, este tiene el perfil de hacer jugar de una manera a sus equipos, viene a dar una charla para las formativas, y ¿por qué no sería descabellado que pueda ser el técnico de la primera? Si es que no... No, pero si todos los caminos conducen a ya cuando en la semana, el lunes, estábamos hablando de la continuidad de Gavilán y mencionábamos que una alta fuente decía, él no quiere renunciar. Parece que ahora ya se va a dar un gesto o directamente se decidieron a sacarlo por lo que estaban diciendo Bruno y Juanma. Y sea cual fuese el resultado... se da esa situación. Esto, Juanma, que está en línea, bueno, Gavilán es un tipo que no viene un termo. Debe saber ya esto, lo del domingo, Gavilán, Juanma. A mí me dijeron, Federico, y esto lo pude corroborar también, incluso ayer lo habíamos mencionado, que inclusive ya está al tanto que este sería su último fin de semana. Decíamos ayer de otra manera que esta sería su última oportunidad, es como el último cartucho, pero así como están las cosas, la decisión ya estaría tomada. Más Juanma, para el propio Gavilán, si ya nadie confía en su trabajo, va a ser muy complicado convivir así, seguir dirigiendo cuando que no te miran. Cuando la cosa no toma forma. No. Y va a ser, a ver, así como estamos hablando de dar el golpe de efecto, puede ser un gran golpe de efecto para la parte final del campeonato, ¿verdad? Juanma, si se da esto. El señor, cuando nos envió a nosotros, yo tengo acá tengo un trabajo especial de la carrera de Manolo. Y viendo Federico, sí, ha de ser uno de los europeos, si no es más prestigioso por el currículum que tiene en el fútbol paraguayo. Porque de europeo, a ver, hablando de Jubero no vino con cartel, se hizo cartel acá, ¿verdad? Claro, después, no. El goleador ¿cómo se llama? Puskas. Porque vino a dirigir el goleador, sus títulos. Más respeto para uno de los mejores jugadores que dio al mundo. ¿Qué respeto? Dijo el marido que anda con la Bresanovich, y ahora dice este jugador Puskas, uno de los tipos más importantes de la historia del fútbol. Una celebridad. Sí. Mira si estaba Di Stéfano, se levantaba.
Puska, Di Stéfano. El famoso, ¿qué estará diciendo? ¿Qué estará diciendo ahora Puska, verdad? Sí, los magiares. Ariel, por Kubala, ¿qué vas a decir? No. Kubala, sí. No, va a decir el señor. Bueno, escuchar, Ariel, pero... Este fumador holandés que murió por Cruyff. Sí, pero sí. no tiene demasiados títulos así, rimbombante o en grandes ligas europeas. ¿Qué dirigió, digo? Mirá. Sevilla Atlético, segunda división Europa B, League. campeón, Sí. 2006-2007. Tercera división, acá dice 2000-2001. Tiene que ser segunda división porque tengo entendido que él dirigió el Yo te voy a leer acá, AEK Fabio. en descenso. Porque tengo uno mucho más pormenorizado. Tiene mucho, porque es mucho, dirigió mucho. Primera temporada tomó la rienda del equipo, es Sevilla. Atlético, sí, lo que sería una filial, ¿verdad? En 13ª posición termina quinto. Eso ya es primera, ¿verdad? Sí, claro, claro. Bueno. Porque él envía, fíjate que su primera temporada campeón de liga y ascenso a segunda B. Exacto, con el Sevilla Atlético. Exactamente. Deja el equipo cuarto en segunda división y sube al primer equipo tras 9 jornadas. Después ya habla de Champions League con el... Este es Sevilla, ¿verdad? Sí. Primera temporada toma la rienda del equipo en 13ª posición, termina en quinta, clasificando para la UEFA Europa League. Segunda temporada, finaliza tercero, clasificando de forma directa para la UEFA Champions League. Tercera temporada, primero de grupo en Champions League. Deja al equipo clasificado para la final de la Copa del Rey y en puestos de competición europea. Después está el tema de la EK. Tiene un currículum muy importante. Clasificó con la EK para la previa de la Champions League, final de la Copa Grecia, campeón de liga con AEK tras 24 años sin ganar. Le decimos a la gente que AEK es un equipo muy popular donde jugó Gamarra, Carlos en un momento. Dice el año de Federico, para agregarte, de 2017-2018 ese título de liga, con Liga de Grecia. Con AEK. Sí. Subcampeón Copa, invicto en UEFA Europa League. Está acá el... Sí, está acá. A ver. Él comienza a dirigir, Fabio, en el año 2000. Hasta el 2023, donde está continuando. Voy a citar. Del 2000 al 2008... Sevilla Atlético. Sí. El de la filial. Exactamente. Del 2007, 2008 al 2009, 2010, Sevilla Fútbol Club. 3 temporadas. 2010, 11, 2011, 12, AEK Atenas. AEK Atenas. Dirige 2 temporadas después al Real Zaragoza. Dirige 2 temporadas al Al Rayyan. Dirige 2 temporadas más al AEK Atenas. Una temporada a Las Palmas de España, una otra vez a la AEK Atenas, una al Wada, AEK Atenas y el último club, como decía Dani, al Wada. Es el estándar de este técnico, la trayectoria. Acá vemos AEK amarillo y negro, sí. Vemos festejando acá uno de los títulos. Ganó la Copa de Grecia y también una liga. La liga ganó después de 24 años, nos decía el informe que tenemos aquí. En su segundo o tercer ciclo en el AEK, porque estuvo en 3 ocasiones. 4. 4, sí. Bueno, ahí está Manolo, entonces. Sí, como que su auge y su gran momento se centra en esas 3 temporadas en el Sevilla, donde clasifica la Champions, disputa justamente el torneo y va hasta el mata-mata. Y justamente por esta particularidad que tenía con el AEK, permite que haya hasta 4 ciclos. Y después combinaba con lo que era el fútbol árabe, ¿no? Porque él estuvo en Qatar y en 2 oportunidades también en Emiratos Árabes Unidos. Pero, o sea, lo que solemos decir, un profesional, por eso cuando Ariel decía, yo no coincidía tanto,
pero no se puede ignorar que estamos hablando de un tipo que dirigió más de 100 partidos en la Liga Española, cuando era el muy buen momento del Barcelona de Messi. Ronaldo estaba para llegar a Real Madrid, todavía no había llegado, pero haber hecho la campaña que hizo con Sevilla, estamos hablando de hace más de 10 años, o sea, son casi 15 años. A él lo cesan del cargo de entrenador en Sevilla, estando en la tercera posición y peleando justamente con los dos grandes de... No, lo que pasa España. es que allí hay un técnico también de mucha leyenda como Juan de Ramos, y cuando le va mal, Juan de Ramos es un tipo que después estuvo en el Tottenham también. Allí lo llevan porque era un exjugador y muy identificado con Sevilla. Y allí se da lo que Fabio comentaba de compararlo con Arsène Wenger, con su ciudad de nacimiento, ¿verdad? Y Arajal, o sea, él es de Sevilla luego. Entonces, y la primera temporada que le dan así completa, lo mete en Champions, o sea, termina tercero. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo, porque si se hubiera mantenido, o sea, no estaría ahí en el fútbol árabe ni compañía, pero se lo había perdido un poco del radar. Pero cuando él viene ya con Jubero en el cargo de manager, y queríamos ver, por eso yo colocaba el ejemplo de capaz sí, él había dirigido en el 2009-2010, pero después se dedicó a la docencia, se dedicó a ser director deportivo, se dedicó a otra cosa. Este señor parece que ya no quiere el día a día, pero hasta este año dirigió en un segundo ciclo en el club de Emiratos, y ahí lo habían cesado. Por eso estamos hablando de alguien que está en actividad, que vino acá y como que no cerraba demasiado ese tema de que viene a dar charlas a las inferiores, porque en esta vasta carrera no es que haya ese rol, esa función. Si el tipo estuvo 4 veces en la ECA, estuvo en Sevilla, estuvo en 3 ciclos en el fútbol árabe, no había tiempo para estar dando charlas. O sea, era por primera vez que venía al Cerro para esta función y siempre llamaba la atención en ese sentido. Acá ya están pidiendo para la selección ya, Manolo. Fede, Sí. Dos cositas sobre la situación de Manolo. Esta es la primera gran decisión del manager deportivo de Cerro Porteño, porque es 100% de Fernando Jubero, y es esta decisión o la llegada de Manolo Jiménez a Cerro es gestión de Fernando Jubero. Tuvimos la suerte de justo cruzarnos cuando él estaba ingresando a la nueva olla el domingo anterior en el partido contra Nacional. Fue muy escueto, pero por lo menos dio el saludo, le reconocimos la voz. Pero sí, evidentemente es la persona elegida por la directiva de Cerro Porteño para reemplazar a Diego Gavilán. ¿Qué apuesta, O sea, qué cambio diferente otra vez entre uno que dirigió 6 partidos en primera y otro que tiene el extenso currículum que estábamos citando recién. Bueno, Juanma, para el domingo el tema de Alan Benítez se baja, decía Ariel, muchos cambios. Acá le envían a Ariel una herejía la de Ariel. Raymond Copa del Sol y Stefano Puskás Yento, delantera del Real Madrid del 60 histórico, el primer campeón de la Copa Campeones. Te muestra dónde te hace saber con dónde delantero, jugó, claro, legendario, jugador legendario. Azul dirigió, en el 80, Azul. Sí, ¿verdad? Fue a Cerro también. Fuera en Puskás. Pero parece que pasó sin pena ni gloria. Fuera en Puskás. Sí, muy venido a menos, ¿verdad? Juanma, los cambios de Gavilán en que ustedes están mencionando, vos decías último partido, Bruno hablaba del que va a heredar la conducción técnica de Cerro, nada más y nada menos que Manolo. Estamos hablando de la trayectoria que tiene y los cambios para el domingo, que va a tener el ambiente. Vamos a tenerlo de cerca a Gavilán porque ahí uno tiene de cerca a los técnicos. El ambiente del repudio al árbitro Juan Gabriel Benítez. Hasta Juan Alberto Acosta decía que se iba a ir a la cancha. Juan Gabriel que estuvo en el bar de la plancha de la cara de Alfio contra Tacuarí. Juan Gabriel. Vos te querían también decir ahora que lo de Cerro pueden también decir,
a nosotros también. Claro, por supuesto. De hecho que sí, dice. De hecho, Cerro, después de esa decisión, inclusive la voz papal de la APF, también es como que hizo una especie de dictado y también refrendó la opinión del departamento de árbitros. Bueno, ¿y el equipo? Y el equipo, Fede. Si yo informo, un probable equipo estaría, no sé si piloteando, pero hubo muchos cambios. Alan Núñez, Morel, Brock y Arzamendia. La defensa prácticamente confirmada. El medio campo. Probó por derecha con Enzo Jiménez. Probó por derecha con Luis Riveros. Probó por derecha con el Pachi Carrizo. Probó por izquierda con Luis Riveros. Probó con Pachi de media punta y Churín arriba. Probó sacándolo a Enzo, tirándolo a Pachi por derecha, Riveros por izquierda y Fernando Fernández con Churín. Y probó con Wilder Viera y Fabricio Peralta. Todas esas opciones probablemente hoy las termine de concretar o de decidir Diego Gavilán en el entrenamiento de la tarde. Bueno, hasta el último partido sería entonces con muchos cambios, con varias cuestiones. Me acuerdo que uno de los últimos partidos que habíamos transmitido de Cerro Porteño, mencionábamos que de los 6 que juegan en mitad de cancha hacia adelante, 5 estaban jugando por primera vez entre ellos. Ha sido una constante en los últimos tiempos, ¿no? Sí, desde que tomó la posta Diego Gavilán, sí. En todos los partidos, ya sea por decisión técnica, por una cuestión de expulsiones o de lesiones, como fue la de Cecilio Domínguez, sí, en todos los partidos realizó alguna modificación, principalmente del medio para arriba. Bueno, está Juanma, 19 horas del partido, vamos a tener una tarde calurosa, una nochecita un poco mejor, allí en Dos Bocas, que después de aquella vez, Guaraní ya nos llevó a Cerro a Dos Bocas. Jugó, algunos querían llevarlo al interior, después pasaron al Defensores, pero jugó en el Defensores, ¿verdad? Sí, 2022 y 2023. Lo que queda ahora, sí. Sí, en el torneo apertura. Defensores del Chaco. Cerramos los dos partidos del año pasado y el de este año siempre en el Defensores. Todo en el Defensores del Chaco. Sí. Por eso, retorno después de aquel famoso emblemático partido. Sí. El apertura empieza ganando Guaraní, lo empata Claudio Aquino y hay un gol de Carlos Rolón, lo empata Carlos Rolón y lo da vuelta a Claudio Aquino. El clausura no estoy recordando del año pasado, pero este año ya con Facundo Saba fue una goleada de Cerro Porteño después de la caída contra Bolívar, creo que fue. Un 3-0 fue el de este año. Sí. ¿A favor de Cerro? Sí. Entre un lunes. Morales había abierto, recuerdo. Morales, gol de el Pachi y el tercero no estoy recordando. Bueno, está bien, Juanma. A ver, hubo un partido en Ciudad del Este Guaraní Cerro posterior al 100. Mira. Sí. Gracias, Néstor Beltrán. Gracias, Néstor. ¿Y cómo salió el partido? Ese fue el que Fernando Fernández le dejaron patear. 5 horas tuvo dentro del área para dominar. El mismo. La pelota. Es el que, ¿sabes qué? Ganó Cerro, creo, ¿verdad? No, ganó sobre la hora con un penal. De Aquino. Sí. Y fue sobre la hora. Exacto. Sí. Que comenzaba ganando, luego empató. Claro. Eso. Y el otro partido del año pasado era uno que Marcos Cáceres se hace echar. Marcos jugando en Guaraní. Por Guaraní. Y ahí lo da vuelta a Cerro. Ahí está. Cerro estaba jugando mal y después lo da vuelta al Cerro. Aquí la Surana también me dice el de Ciudad del Este. Bueno, sí. Está Juanma, acá también los oyentes, gracias Sí. a los que enviaban el tema de Ciudad del Este. Bueno, Juanma, yo me acuerdo que en la época, bueno, siempre Olimpia y Cerro tienen muchos cambios, ¿no? Ahora no puede estar tanto como antes. Espínola, sí, el Beto había hecho el gol y Aquino el 2-1. Más que nunca, si se va Federico Cerro, se va a europeizar. ¿Cómo? Se va a europeizar. Ese quiero escuchar ahora, se va a europeizar. Y sí, su gerente deportivo, su entrenador. Eso era de Faría, Parte 2. Cuando no Faría, Zapá dijo. Le condenó a Zapá, que quería tener los jugadores 9 horas en el club, dijo. Y una de sus primeras... concentración. No, y una de sus primeras medidas, me acuerdo, fue no concentrar.
A la tercera fecha estaba concentrando dos días antes. 3 días antes los solteros y 2 días antes los casados, más o menos era. Cuando se dio cuenta cómo venía la mano. No sabe Fidencio, eso es la fiesta de esa hermana. Señores, acaba de decir, para el Zócalo, Ariel, que encima a mí me encanta cuando Ariel le pone, porque me gusta, ¿verdad?, cuando pone énfasis. Ese énfasis que le pones a la mañana de la mañana ya. Por se eso, va a europeizar. Por eso fue tan chocante cuando con una eminencia europea le ninguneó ahí a Puska. ¿Cómo era? El señor también, algo de... Perdón, estoy viendo lo de Puska, que tiene una trayectoria extraordinaria. Pues era uno de mis héroes de chico, pues yo me acuerdo que mi mamá nos compró antes de la Copa Mundial del 82 un fascículo que era español y que traía la historia de toda la Copa del Mundo y con fotos. Y lo del 54 fue claro, Puskás y Sandor Kosic. Federico, el goleador alemán se llamaba Ran y el capitán se llamaba Fritz Walter, que le gana en la primera rueda, le gana Hungría 8-1 a Alemania, llega a la final, Alemania con pura fuerza le gana 4-2. Cuando lees todas esas historias de lo que ha sido 54, decís, ¿cómo? Que este señor no fue campeón con todo lo que hizo, ¿verdad? Con todo ese equipo, ¿verdad? Y bueno, se hablan muchas cosas de lo que fue la final. También, claro, porque era el tercer rey contra, ¿verdad? Y después ya. No. Fíjate que Rana es austríaco, igual que nuestro mister, austríaco-alemán, ¿verdad? Pero estamos mezclando eso. Pero bueno, vos hablabas del capitán de Alemania, ¿verdad? Sí, Fritz Walter. Y bueno, por eso el estadio donde Paraguay le gana a Trinidad y Tobago. Además se podía jugar con otras selecciones, porque él jugó con dos selecciones. Y Cuba la jugó con muere 3. mal después, Ran muere mal, el goleador austríaco. No, si hablamos, yo lo que leí de 1930, ahí está el jugador, el Ancho Monti, que en Uruguay, Argentina, jugó por Argentina en la final. Sí. Y le amenazaron de muerte el día antes de la final. ¿En el 34? En el 30. No. Para que pierda. Él jugó por Argentina contra Uruguay. Sí. Le amenazaron de muerte y el 34 se fue Mussolini, el jugó por Italia. Ahí. Y le amenazó de muerte si no ganaban. O sea que él tuvo 2 amenazas para perder y ganar el Ancho Mondi. Claro. Y son historias reales. La famosa... Claro. Entre la espada y la pared. Brasil-Suecia jugaba 58 la final. Y Garrincha era un jugador que tenía un cociente se llama, ¿verdad? Intelectual muy bajo, bajísimo. Dice que hoy no podría jugar él al fútbol. Y cuentan los compañeros que ya un momento que iba a jugar Brasil-Suecia la final, estaban entrando a la cancha y Garrincha le preguntó a un compañero por qué había tanta gente. Y era la final de la Copa del Mundo, ¿verdad? Y ahí cuenta la historia, para ya terminar nomás, un poquito de historia nada más. Sí. Porque están esos libros apasionantes de todo lo que pasaba, ¿verdad? Que en ese mundial Garrincha se compró una radio de última generación y puso la radio y no entendía por qué salían radios suecas. Pobrecito. Y el preparador físico se abusó de Garrincha y le compró la radio a un precio mucho menor. Le dijo, no, yo voy a entender. Vos no, entonces, sí, le compró la radio a un precio muy inferior, le estafó. Sinvergüencito. Exactamente. Y ya que yo también, entonces, para colaborar a lo que... a la, todo por a la blasfemia. Ese señor, sí. Porque que cuando quiere enfatizar, europeizar por un técnico que, o sea, hace rato, pero por lo de Puskás, de hecho... Ese mundial que recuerda Federico, a mí también me es muy caro porque fue el primer mundial que la selección de Corea participa. Corea del Sur. Claro, la del 54. Y de hecho, un año atrás habían terminado la guerra de las Coreas. O sea, ellos se fueron casi descalzos luego. Es más, es muy recordado que en el repechaje era contra Japón. Y el presidente de la República le dice, ganen, más con los resabios de lo que había sido el colonialismo, ganen o se tiran todos en el océano, ustedes no vuelven acá. Se termina ganando, pero van, y era un primer partido de ese mundial. ¿Contra quién? Justamente contra los Magiares Mágicos. Y el primer gol lo hace Puskás, partido que ganó Hungría 9-0. O sea, y hasta ahora es una de las goleadas más... Grande, sí. De hecho, el segundo partido viene contra Turquía. Contra Corea. Claro, ese es el primer partido, porque ese grupo completaban Alemania y Turquía. Claro, acá no dice Cristian Maneco, 8-3, sí. 8-3 había sido la victoria de Alemania. En el 86 Sol salió campeón, ¿verdad? Sí. Liga Paraguaya. Y él dirigió en el 86 a Sudamérica, pero no terminó, ¿verdad? Fue otro. ¿Se acuerdan quién fue el técnico 86 campeón? fue Parodi. Parodi fue el técnico campeón. Sí. Y dio 3 años en Cerro, según este dato. Entre 86 y 89. ¿Puede ser 3 años en Cerro? No. ¿Y no salió campeón y le aguantaron? No, ¿verdad? No tuvo tanto tiempo. Él. No, claro, 87 ya fue Valdir, ¿verdad? El campeón. Claro. Campeón. Está mal este dato. Ya la próxima no vas a decir lo que dijiste, ¿verdad, Ariel?
¿verdad? Ahora está buscando enriquecer antes ya entraste en cualquier lugar, 3 años de época, no. Si te quiere quedar bien ahora ya no. Porque uno de los estadios más grandes de Hungría tiene su nombre. El Puskás Arena se llama. Claro, justamente. Sí. Juanma, ¿cuál fue el técnico de Celeste, ¿no? De nacionalidad más, digamos, rara que dirigió Cerro? Sacando a Puskás. Hubo un alemán, dice alguna vez también. Pero sacando a Puskás. Sacando a Puskás, claro. Húngaro, más allá de la gran identificación con el Real Madrid, con ese quinteto que te recordaba, ¿no? Pero hubo un alemán también. ¿Vos sabías eso, Ariel? En los 70 había Otto- un par de apellidos. Otto algo. A ver, van a mirar ya si ya lo... A ver, la muchachos. gente que le gusta la historia. Pero en el 70 Sí. hubo un par de nombres que no tenían nada que ver con... Coeficiente, acá de decir cociente, coeficiente, gracias al oyente. Había un alemán, Otto no, ese el de No Grecia. había un italiano. Peter Muja, dice Cristian. Peter Muja. ¿Y este de qué nacionalidad era, Cristian? Y ese seguro que Muja, Muja, alemán. Oh. Peter Muja, me dice también Fer Kodas. Bien. El doctor Kodas está restableciendo su información. Está mejorando. Diego Aguirre no es más técnico de Santos, ¡epa! Qué barro por ahí. Lo estaban por echar, ¿eh? Perdió Ya lo 3-0 echaron. ayer. 3-0 Ah, Ganó no, contra Cruzeiro. Cruzeiro en Vila Belmiro, ¿eh? Perdió con Cruzeiro 3-0. 5 partidos creo que dirigió, ¿eh? Qué bárbaro. Vos sabés, Fede, que acá aparece un italiano también, ¿Cuál es? Basilio Bartoli. Ah, Vesubio. Vesubio no es. Ese no fue campeón con Luqueño. Yo leí eso. Juanma. Basilio, Ese no fue campeón con Luqueño. en el 61-62, la verdad que no. No, 61-62 no. No, los luqueños 51-53. Quiero Diego Aguirre, che, ¿cuánto duró entre Olimpia y Santos? Olimpia duró mucho. ¿Eh? En Olimpia duró, pensando 3 meses. 5 partidos, un mes, creo que. Sí, pero con eso no se activa esa cláusula que, ¿verdad? Para la tranquilidad de la gente. No, de Olimpia, no, te digo, no. no, porque te... Alemán en los 80, Bartoli era alemán. Qué raro. Italiano. No, italiano. No, pero acá italiano. creo Cristian... No, el Peter Muja Ah, no, sí Peter alemán. Muja era alemán, Sí. claro, Por eso Bartoli te dije, italiano. el italiano leí lo de Bartoli. Acá me dice Romeo Ortigosa, saludos para Romeo. Peter Muja fue un blef total. Me imagino la gracia. Y que nos cuente En esa Romeo, época un técnico sí, alemán. Sí, llegó a Puskás, ¿qué tal fue? 6 meses en Cerro, me dice mi amigo Mario Mendoza, Puskás, 6 No, meses. Por eso, en Cerro. Y creo que Puskás reemplaza al técnico alemán. Ah, acá dice no, vino después parece, porque dice... No puedo reemplaza Romeo, al técnico alemán. Romeo Ortigosa dice, lo trajeron creyendo que iba a ser algo similar a Puskás, al alemán. Con respecto a Bartoli, dice aquí que dirigió Luqueño exactamente. Yo creo que salió campeón con Luqueño, ¿eh? Sí, los dos campeonatos, porque aquí dice 50 al 53. Claro, Y que después dirigió la selección paraguaya en el 54. Antes de Olimpia, Diego Aguirre, 10 partidos en Cruz Azul, nos dice el colega. Y en Cerro fue Bartoli en el 61-62. Así como decía, te estaban ya... Muja vino después de Puskás, claro, por eso creían que iba a ser algo similar. Se ve que le fue bien a Puskás en Cerro. Por eso pensaron que iba a ser igual. Y capaz que de acá se fue a ¿vos no dijiste Colo Colo, Ariel? Ese señor. No, antes estuvo en Colo Colo. Acá me envía mi amigo Ángel Rodas la tabla de posiciones del torneo húngaro. ¿Quién está tercero, Andrés? Lee. Puskás FC. ¿Viste, hermano? Hay un club y todo. Y el estadio... ¿Cómo dijiste, Dani? ¿Cómo es que dicen la religión? No, una blasfemia. Una blasfemia, sí. Una blasfemia contra el fútbol. Pero la otra vez fue una sirvió cuestión... para enriquecer mucho, porque todo el mundo colaboró para enriquecer el conocimiento de los oyentes de todos. O sea, vos fuiste el provocador acá, Yo entonces. provoqué para que se disperse el conocimiento. Bartoli fue famoso no solo por los campeonatos con Luque y Cerro, sino también por un accidente donde sobrevivió. Qué bien, Acá Manolo. acá aparece también fue un peruano que se nacionalizó paraguayo. ¿La Foca? Sí. Nacional. No, la Foca González mucho tiempo nacional. Incluso en la intermedia, la Foca. Falleció hace poco, pobre. Sí, en el 2022. 2022. Y después tenemos, ¿cómo se llama el españolísimo que usa traje negro? ¿El de San Lorenzo? Sí. Roura, no sé qué. Roura. Xavi Roura. Roura. Sí, fue el calor, 50 grados, traje negro y se pasaba peleando con el árbitro y se ponía colorado, pobre, me da una pena. Recuerdo que le habían cesado el cargo en River porque no tenía supuestamente la credencial de entrenador y él aparece
porque fue un día antes de un partido, y al día siguiente aparece con las credenciales de UEFA y nos mostraba ya los cronistas que estábamos en el partido. Y después Guillermo Fariña, que es un tiempo más portugués. moderno, portugués, ¿verdad? Otro europeo que dirigió a Luqueño justamente. Y a No, primero Cerro Corá. Cerro Corá le llevó a 2 finales. Revolucionó ahí con Tomasito González y compañía, Carlos Alberto, sí. Rolando Benítez, volaba. Rodrigo Mendoza. ¿Te acuerdas que jugaba así 9 prácticamente? Edgar Aguilera, sí, era sí, Rolando Benítez con Tomasito. Y Carlos Alberto detrás de ellos. Sí, no jugaba con un. Iván Amedia atajó una y le eliminó Olimpia, atajando. Iván era el arquero de Cerro Corá. Fue su partido más importante en primera de Iván, defensor del Chaco. Vamos, cerramos, Juanma. Dale, Fede, estamos atentos. Listo, pasa que la buena fama de Pusca hizo que lo traigan a Muja. Pero fue primero Muja y luego Pusca en Cerro. Peter Muja, técnico alemán, que estuvo en Cerro Porteño, lo que sería ahora. El Apache Pérez sí también jugó ahí, andaba muy bien. Carlos Pérez. Entonces primero Muja y después primero Pusca, Muja, claro. Y después Pusca. Por eso Dani me ponía cara, sí. Y Romeo me decía, pero ahora Romeo está ordenando también su orden. Lo cierto es que si a Pusca no, Ariel, Muja menos, ¿verdad? Mucho menos. No, me entero que fue técnico de Cerro. Vos, Muja te suena al carnicero de Riga, por ejemplo, ¿verdad? Sí. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Varta. Baterías Varta, un golazo. Chacomer, respaldo total. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique La Maró. Llámanos al 021 550 189. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 67 66 36 y 0981 48 68 50. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López Esquiragüera Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @Solarbanco. Con Solarbanco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Ella, Darío, informaba porque se programaron las primeras 2 fechas de la segunda rueda y Cerro va contra Guaireña en el parque. Yo recuerdo que Saba debutó ahí.
Un viernes van a jugar, ¿eh? Claro, y viste, no van a decir, bueno, Manolo debuta en el parque, ¿verdad? Como Saba. Pero recordando que Guaireña, en la primera fecha de este torneo, fue el que lo sacó a Saba, ¿verdad? Se dio esa particularidad, pero veo que ya programaron la fecha y Cerro juega el viernes 22 ante Guaireña. Y si es un poco lo que, para confirmar lo que informaban Bruno y Juanma, Manolo podría estar entonces en esa cancha donde en el semestre pasado debutó Facundo Saba. Bueno, ahí Cerro juega el viernes, Olimpia juega el sábado. A las 4:30 de la tarde. Sí. Está bien. Hablando de la próxima fecha, entonces los grandes, cuando juegan, recordemos que el feriado es el viernes 29 de septiembre, ¿eh? Pasaron los partidos para el lunes, por ejemplo. El lunes 2 de octubre, pero el feriado es el 29 de septiembre hasta ahora. Vamos a estar con los servicios, compañeros. Empezamos. Adelante. Yo creo que eso de pasar, porque Olimpia juega con Resistencia el lunes 2. ¿Vos decías por eso? Pero eso juega miércoles, ¿verdad? Claro, sí. Tienen que regularizar con Ameliano y Libertad, 2 miércoles seguidos. Sí, y creo que hay un miércoles, o sea, hay un fin de semana de Copa Paraguay también, donde gran parte de los equipos de primera van a tener acción. La otra semana hay. Octavo de final arranca la otra semana. Va a estar jugando su partido Libertad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Copa Paraguay. Ya la fase de octavos, repito. Pero es la primera semana. Después seguro van a ir acomodando los otros partidos también que tienen que ver con este calendario que tenemos ahora de Copa Paraguay. Antes, Fabio, aquí nos dice, agradezco un saludo para Luis Domingo Lescano, el presidente de Cerro, dice, la expresión de jugar a lo Luque es porque todos corrían detrás de la pelota. Y eso corrigió Bartoli y Luqueño fue campeón. Saludos para Luis Domingo. Qué bueno. ¿Estamos, Fabio? Empezamos, Hobby. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, se habla mucho que podría jugar de titular mañana Enzo González con su equipo, el Wolverhampton, que va a enfrentar al Liverpool en esta fecha de la Premier, partido que va a arrancar a las 7:30 de la mañana de nuestro país. Vamos a ver si no arranca, seguro va a estar en la banca como ya estuvo en el otro partido anterior, ya inmediatamente acoplado a lo que es este equipo de Wolverhampton, que va a enfrentar al Liverpool. Podría arrancar de titular Enzo González en la Premier. Y los otros partidos, por ejemplo, que pueden resaltarse, la de Manchester United, que va a enfrentar al Brighton de Julio Enciso. Obviamente no va a estar Enciso por lesión, pero el Brighton tiene una parada difícil ante el Manchester United. Y el otro equipo que de nuestro compatriota Miguel Almirón, Newcastle, va a estar enfrentando a partir de las 12:30 al Brentford. Creo que el partido en Manchester United-Brighton no di la hora, 10 de la mañana este partido. Manchester United-Brighton 10 de la mañana y Newcastle United ante el Brentford 12:30 horas, lo que tiene que ver con la Premier y la presencia de paraguayos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Atención a los amantes de la facilidad y practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esa bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares, inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En la avenida Fernando
Fernando de la Mora y Coronel Abraham Schweitzer solo se No, está no, 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 utilizando... no. No te puedo creer. Perdón. No es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Era otro servicio. Yo recuerdo que había pasado antes. Perdón, Fabio, perdón. No. Por favor, arrancamos otra vez. Vamos de nuevo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, arranca esta fecha del campeonato, 2 partidos, 17 horas para Guaireña Trinidense, 19:30 Nacional Luqueño. Y atención, los principales partidos en cuanto a arbitraje se refiere. Olimpia General Caballero va a arbitrar Mario Díaz de Vivar, en el VAR va a estar Fernando López. Atención que Ameliano Resistencia va a dirigir Zulma Quiñones, y ya lo que estábamos hablando, Guaraní, con toda esta situación de reclamos y protestas contra Cerro Porteño, arbitraje de Juan Gabriel Benítez, en el VAR estará Fernando López. Y hoy, después de muchísimo tiempo, hablamos con Juan Alberto Acosta, expresidente de Guaraní, se refirió al tema de la selección. Él tiene un candidato y lo escuchamos a continuación. Mira, si van a cambiar técnico y traer un técnico nuevo, para mí sería lo ideal Diego Alonso. ¿Lo ves mejor a Alonso que a Garnero, que hace tiempo está en el país, ha ganado muchos títulos a nivel local también aquí? No, Garnero es un buen técnico, lo está demostrando con todos los títulos que está consiguiendo, ¿verdad? Pero también yo conozco el trabajo de Diego Alonso, ¿verdad? Sé cómo es, que lo motivador también, aparte del trabajo que tiene, y ya tiene experiencia. Mira que él agarró Uruguay estando debajo nuestro en la eliminatoria anterior. En 3 partidos lo clasificó y nosotros quedamos afuera. Entonces él tiene que tener una experiencia, ¿verdad? Le veo ideal en este momento, y yo creo que él uno de los candidatos que nos puede llevar al Mundial. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Ahora sí, vamos en la avenida Fernando de la Mora y Coronel Abraham Schweitzer. Solo se está utilizando en un sentido media calzada debido a obras de mejoramiento vial. Y te recordamos que tenés que visitar a tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 420
27 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor calidad y el mejor precio encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 leones, fuego. Y Areli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casamarco, para su cristal templado Templex somos expertos en instalación de diferentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahué. Vamos cerrando, Edgar. Ya, bien. cumplimos. Bueno, hoy tenemos fútbol, ¿eh? ¿A partir de qué hora? 17 horas el primer partido. Esto quiere decir que a la transmisión arranca a las 16. A las 4 de la tarde. O sea Qué que pena, Che, no haber hecho. Va periodísticamente ahora y después ya el fútbol. Qué pena por los oyentes de Ancho Perfil que no podrán disfrutar de la emisión del bueno, que correspondía al viernes. Sí. Sí, mucha energía. La gente, claro, sí, se cierra. Con otro espíritu. Efectivamente. Pero bueno, hoy Marín estuvo sí. ¿Qué pasa? Siquiera que vino ya te voy a reprochar algo, ¿no? Marín estaba muy enojado cuando conté hoy, pasé tu tweet en la tele y me dijo, no, esto está mal. Estamos nosotros para el horno con la eliminatoria y cómo se va a hacer así, qué Garnero, las dos partes, no, tuvimos una discusión ahí, Bérico. No entiende nada, Marín. Panza también me contó que te puso nervioso Javier Panza. ¿A mí? Sí. Te habló de enamoramiento fácil de los técnicos. Cierto. Sí, no, a mí también me recibió. Un día muy complicado, una mañana. Está complicado los tiempos para los periodistas deportivos, están complicados los tiempos. En intermedia el domingo, si gana Sol de América a Fernando de la Mora, jugando de visitante, a las 10 de la mañana va a ser el partido. Gana Sol y vuelve a Primera División para la temporada 2024. Ahí no aplica el tema de la simultaneidad. No hay. Increíble. Está bien. Bueno, tendría que ver. Está. Nos vamos esta tarde entonces, 5 de la tarde fútbol. Hasta ahora no hubo reunión. 5 de la tarde fútbol. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza.